El fiscal general del Estado debería ser, según la teoría, el máximo garante de la legalidad, la independencia y la defensa del interés público. Un faro de imparcialidad, un escudo contra las injerencias políticas. Pero en la España actual, la teoría y la práctica parecen vivir en universos paralelos. Y en el epicentro de este desajuste institucional se encuentra Álvaro García Ortiz. Nunca antes en la actual etapa de la democracia un fiscal general había tenido que comparecer ante un juez como imputado. Pero García Ortiz ha roto esa tradición y lo ha hecho con un estilo muy propio, compareciendo ante el Tribunal Supremo y eligiendo meticulosamente a quién responder y a quién ignorar. Es decir, aceptando solo las preguntas de su defensa y no tanto del Ministerio Fiscal. Un pequeño detalle que a nadie se le ha escapado: la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, no formuló ninguna cuestión, ya que consideró que este procedimiento se originó en una entrada y registro ilegal llevada a cabo por la Guardia Civil. La estrategia de García Ortiz es esta, la de envolverse en el escudo de la abogacía y no contestar al magistrado instructor de la causa. Un movimiento calculado sin duda, pero poco edificante. Por si el espectáculo institucional no fuese suficiente, el fiscal general inauguró su comparecencia con una maniobra poco habitual entre los imputados: atacar abiertamente el trabajo de ese juez. Según él, el magistrado parte de una certeza que le impide descubrir la verdad. Lo que en cualquier otro contexto podría parecer una reflexión jurídica, aquí se traduce en una estrategia de choque frontal contra el Supremo, el mismo tribunal ante el que está aforado. El declive institucional es palpable. En un país donde la responsabilidad política tuviera algún peso, un alto cargo dimitiría antes de arrastrar su cargo por los pasillos del Supremo. Pero aquí no. Aquí el fiscal general, en lugar de apartarse, se atrinchera, y los más suspicaces se preguntan si este enfrentamiento con la justicia no es más que el preámbulo de una futura maniobra: acudir al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, convertido en un fiel aliado para el gobierno, para que una vez más se revierta lo que el Supremo ha decidido. García Ortiz dice que se siente, atención, indefenso. Una afirmación curiosa para alguien que está aforado ante el órgano penal más alto del país, que cuenta con la defensa de la Abogacía General del Estado y que tiene a su servicio a la propia Fiscalía. Si esto es indefensión, ¿qué quedará para el resto de los ciudadanos? Pero lo verdaderamente grave no es su estrategia judicial ni su desafío al juez instructor. Lo realmente preocupante es la herida institucional que este episodio abre en la Fiscalía, en el Tribunal Supremo y, en definitiva, en la confianza de los ciudadanos en su sistema judicial. Un sistema que debería estar por encima de nombres y apellidos. Un sistema que, en teoría, debería funcionar de forma independiente. Pero todo esto en teoría. Muy buenos días, es jueves, es día 30 de enero, vamos terminando aquí el mes en Dando Caña. Celebramos en el santoral del día de hoy Santa Martina de Roma. Muchísimos asuntos encima de la mesa, no solo el caso del fiscal general del Estado ocupará parte del programa de hoy, sino que también hablaremos del caso del hermano de Pedro Sánchez y de otros muchos casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, hoy Víctor de Aldama está declarando en una comisión de investigación en Canarias. En Canarias está, por supuesto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que adelanta sus fines de semana. Ya saben que los viernes suele hacer coincidir diferentes actos en Canarias para así poder pasar también el sábado y el domingo. Hoy lo ha adelantado al jueves. Pero en fin, no solo hablaremos de esto, sino que hablaremos del decreto mínibus, ese famoso decreto ómnibus que finalmente el Partido Socialista sí ha pactado con Junts, un decreto troceado y ante el que, atención, finalmente el Partido Popular, sorprendentemente, va a votar a favor. Enseguida lo analizamos todo, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, sí, una vez a la astucia in extremis de Pedro Sánchez, las risas de Puigdemont, el cabreo de algunos, como puede ser Esquerra Republicana, y sobre todo la bajada de pantalones dejando el culo al aire a un tal Feijóo, hace que tengamos claro que el decreto con el minibús o el utilitario se va a aprobar. Igual es hora de discutir lo que van a aprobar, que exactamente qué es. Porque aquí se da por dogma que las pensiones tienen que subir lo del IPC, lo cual está muy bien. Pero hay mucha gente que se pregunta quién las va a pagar. Y la pregunta no es baladí. Porque claro, si incluso ayer en un programa que, Zapeando Big, 59 segundos,
una señora saltó a mitad del programa y dijo algo parecido a esto. Tengo una pensión que es una birria, pero me parece que mis hijos la tendrán peor. ¿Por qué? Porque mientras ustedes están pasándose la pelota con los pensionistas en medio entre si voto, no voto, si el palacete o no el palacete, nadie se plantea, ella dijo una cosa: fomentar que haya más trabajo en España, porque si no hay más trabajo en España, las pensiones no las va a pagar ni su padre. Yo añadiría otra cosa que me parece tan más importante, que es fomentar que alguna española tenga hijos. O sea, juntada, separada, casada o viuda, me da igual, bueno, viuda es más jodido, ¿eh? Pero bueno, que tenga hijos, porque si no hay hijos, la pirámide no se cambia y no hay trabajo, las va a pagar nadie. Rita la cantadora. Pero viene el segundo tema, que todavía tiene más truco detrás, que es el tema de los transportes. Si alguien investiga qué está pasando con los transportes y con la gratuidad de los transportes, se puede dar cuenta que eso ha conseguido el siguiente fenómeno: que de muchas ciudades grandes a ciudades pequeñitas no se puede ir en tren desde hace mucho tiempo. Dices, ¿y por qué? ¿Por la cantidad de gente que va en el tren? No, van vacíos casi. Simplemente porque la gente pide la plaza, porque como es gratis, ya la tengo, y después la uso o no. Y entonces se están encontrando, y a mí ya me han llegado datos de gente, podría decir las ciudades, en que llegas con el AVE a una capital de provincia, quieres irte a un cercanías o un medio distancia a otro, y te tienes que quedar a dormir en el hotel porque no hay sitio. Y eso, etcétera. O sea, lo gratuito no es, diríamos, no es la solución. La solución puede ser una ayuda, pero lo gratuito casi nunca es la solución, ¿eh? Siempre que es gratuito se acaba pasando eso, que la gente abusa del tema y el que lo necesita pues tiene que implorar a San Pedro Sánchez y no le sirve para nada, porque ni es santo, Pedro parece que sí, y Sánchez seguramente también. Nunca hay nada gratis. Por cierto, ya has cubierto tu cupo de tacos y palabras malsonantes del día de hoy, ¿vale? No lo voy a repetir porque entonces estaría violando yo mi propia norma. Saludamos rápidamente al resto de invitados de esta mañana. José Ramón Riera, con el que ahora nos reímos. Veremos si luego lloramos con los datos que nos tienes preparados para hoy, ¿eh? Buenos días, sigamos riendo de momento. Nos acompaña también en esta mesa Ignacio de Oces. Muy buenos días. Buenos días. Antes de empezar el día, antes de empezar de ponernos de mal humor, vean precisamente este vídeo que se ha filtrado ahora, pero que corresponde a los primeros días de este mes de enero, donde gastan una broma telefónica a uno de los sindicatos a cuenta de las mariscadas. Para empezar el día con una sonrisa. UGT, buenos días. Hola, buenas. Mira, soy un repartidor y era para ver si tenéis algún lugar donde tuviéramos que dirigirnos con la mercancía. Pero aquí en UGT, pero... Sí. ¿Pero a quién va dirigido? Pues a la sede de UGT. ¿De aquí de la Avenida América? Sí, en la Avenida de América, para saber por dónde se puede entrar. Pero ¿para quién es el paquete o lo que sea? Pues para dirección, no sé, son unas cajas de marisco Rías Bajas. Ah, eso será para Sebastián Serena. Sí, creo que sí. Sí, porque pone una S y luego Serena. Vale, pues entonces es para él. Pues espera un momento, espera. Pues lo puede usted traer por aquí, por la puerta principal de la Avenida de América. Sí, ahora mismo. ¿Por quién pregunto? Vale. ¿Por quién pregunto? Estamos aquí en recepción y ahora se lo mandamos, le llamamos a él. Vale, pues muchísimas. ¿Tiene que pagar algo o no? No, está todo pagado. Ah, vale. Pues ahora le llamamos a él para que baje. Vale, gracias. Vale. Gracias. Sí. Nada, Vayan luego, avisándole, por favor. Sí, gracias. Sí, ahora le aviso. Sí. Bueno, solo para intentar sacarles una sonrisa en esta mañana, que es muy necesario en estos tiempos que corren. Ahora sí, nos ponemos serios y hablamos en primer lugar, porque es un asunto que se nos quedó pendiente del día de ayer y merece la pena ser tratado con especial atención y también con mucho cariño hacia todos los valencianos que nos están viendo. Y nos vamos precisamente hasta allí, porque en el día de ayer se cumplieron 3 meses de esa riada que cambió la vida de muchos valencianos. ¿Cómo está la situación hoy en día? Marín Vallejo, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues ayer
ayer, 29 de enero, se cumplieron 3 meses de la riada que destrozó Valencia, parte de Castilla-La Mancha y del sur de España. 3 meses de la mayor catástrofe natural del siglo que dejó 232 víctimas mortales. De todas ellas, 224 pertenecían a la Comunidad Valenciana, que se llevó sin duda la peor parte. 3 meses después, aún hay 3 personas desaparecidas: Elizabeth Gil Martínez, Francisco Ruiz Martínez y José Javier Vicent. Desde ayer, sus familias pueden pedir que consten ya como fallecidos. Así lo recoge nuestro Código Civil en los supuestos de siniestro. Además, por este motivo, las familias de estos desaparecidos pueden también optar a las ayudas del Gobierno. El Ministerio del Interior asignó 72.000 euros por unidad familiar en concepto de defunción. Unas ayudas que se suman a las ya anunciadas por la Generalidad de Valencia y por el Gobierno de España. La semana pasada, Pedro Sánchez anunció que el Ejecutivo va a financiar el coste total de la reconstrucción de las infraestructuras municipales afectadas. Una ayuda que tendrá un coste de más de 1.700 millones de euros. También dicen que se harán cargo del 100% de los costes de reconstrucción de las infraestructuras de saneamiento y depuración del agua, que tendrá un coste total de 500 millones. Estas nuevas ayudas se van a sumar a los más de 16.000 millones de euros ya anunciados para la reconstrucción de todos los municipios afectados. De esa cifra, a día de hoy el Gobierno solo ha abonado menos del 11%, casi 2.000 millones de euros. La Generalidad, por su parte, ha entregado ya más de un 30% de ayudas en concepto de reconstrucción o de compra de vehículos. La semana pasada, Moncloa solicitó a la Unión Europea una ayuda de más de 4.000 millones, una cantidad que supera la capacidad total de este fondo, que es unos 1.500. Y además de esto, la Unión Europea también ha avisado de que este tipo de ayudas van lentas. También asegura que lo que tendría que haber hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es pedir más adendas sobre los fondos Next Generation y destinar todo ese dinero a la reconstrucción, sobre todo de Valencia. No es, por desgracia, el único fallo del Gobierno. Según ha confirmado la Unión Europea, el Ejecutivo rechazó por completo la ayuda de 4 de los 6 países que se ofrecieron y tardó 10 días en pedirla de Bruselas. 3 meses después, las ayudas, como vemos, siguen sin llegar. 3 personas continúan desaparecidas, algunos comercios siguen cerrados y muchas casas van a tener que ser demolidas por riesgo de derrumbe. Gracias, Marien. Estos son los datos. Fíjense, por parte del Gobierno, menos de un 11% de los fondos movilizados, más de un 30% por parte de la Generalitat Valenciana, pero sea como sea, Riera, me gustaría preguntarte desde el punto de vista económico, porque estos son anuncios, pero atención, porque la realidad parece que va a ser mucho más lenta. Tenemos el caso reciente también del volcán de La Palma. Vamos a ver, primero, hablemos un segundo de los fondos europeos. Han pedido 4.400 millones, hay 1.500 millones, lo máximo que le pueden adjudicar son 1.500 millones, pero el proceso se inicia desde el momento en que Bruselas recibe la petición por parte del Gobierno. Ahora es decir, que los técnicos tienen que estudiar qué es lo que ha elaborado el Gobierno. Suponiendo que pase el filtro de los técnicos, se tiene que luego, posteriormente, ser aprobado por la Comisión Europea, pasar al Consejo de Europa y llegar al Parlamento Europeo. Con el caso más gordo que ha habido por parte de aprobación por parte de la Unión Europea, que fue en los terremotos que sufrió Italia en el año 2016, desde que llegó a Bruselas la petición de los fondos para este tema, se tardaron exactamente 7 meses. Es decir, si ha llegado en el 21 de enero, como llegó oficialmente a Bruselas, más 7 meses, estamos en el mes 8 de agosto, como hay un periodo que puede pillar de vacaciones, nos vamos a que en el mejor de los casos, si todo ha sido tramitado correctamente por el Gobierno, pueden llegar en septiembre los fondos a Valencia, que llegarán a través, ya volvemos otra vez, a través del Gobierno para que sean enviados a Valencia y por lo tanto esto puede ser un auténtico desmadre, es decir, efectivamente. Eso por un lado. Luego ya sabíamos que los anuncios de Pedro Sánchez siempre tienen trampas. Nos sorprenden, pero es que él anunció que iban a llegar 16.600 millones a la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que la letra pequeña, es decir, implicaba que 5.500 de esos 16.000 millones eran en préstamos, es decir, de préstamos ICO, que era lo que más rápido se podía llegar a adjudicar, es decir, que las empresas y los afectados podían pedir al ICO, pero claro, la mala experiencia que hay en la comunidad, precisamente en la Comunidad Valenciana, con los fondos ICO en el COVID, es decir, ha hecho que prácticamente no se pida un duro, no se pida un euro, porque
porque en estos momentos, es decir, el ICO está acosando a muchas empresas y acosando a muchos autónomos, es decir, para la devolución de los préstamos, cuando en estos momentos, además, la caja de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos estaba más que vacía. Con lo cual, 5.500 millones que no se han pedido ni una décima parte del tema. Y luego está el consorcio de compensación de seguros, fundamentalmente para hacer el frente a el desastre en la parte asegurada que puede ser tratada. De los 3.650 millones más los 1.500 que anunció, es decir, el Gobierno que iba a dar al consorcio, 5.000 en total, 5.100 millones de euros, creo que es lo único que realmente está llegando en estos momentos. Es decir, de verdad está llegando algo del dinero de lo público, porque lo privado sí llegó. Sí. Me refiero de la parte... Sí, la parte pública es lo único que está llegando. Efectivamente, es lo único que está llegando. Con lo cual, claro, evidentemente, es decir, Valencia debería de ponerse en armas. Es decir, exigir que esto ya está bien de tomaduras de pelo, ya está bien de vaciles por parte del señor que tenemos sentado en la Moncloa, que no olvidemos que su mejor virtud natural es mentir. Es decir, ya las otras no las desconozco, pero su virtud natural, es decir, el que le induce en sus medios de comunicación es decir siempre lo contrario de lo que va a hacer. O sea, es decir, mentir a todos los españoles, con lo cual solo hay una alternativa, o sea, la gente a la calle y a tomar por el saco, es que no hay más. Ignacio. Sí, lo que pasa es que la batalla del relato del Partido Socialista creo que es la que está ganando respecto de las demás. Yo creo que eso hay que denunciarlo, porque Pedro Sánchez está en permanente campaña electoral. Y lo que vio en la catástrofe de la Dana, de la gota fría, fue un momento importante precisamente para sacar tajada política. Por eso nosotros de Vox lo que hemos distinguido es entre la incompetencia y cierta frivolidad de Mazón a la hora de afrontar esta cuestión y, por otro lado, la maldad deliberada por parte de Pedro Sánchez, en cuanto que en el primer momento sí que tenía instrumentos jurídico-políticos para poder afrontar con solvencia precisamente esta catástrofe. Y ahora lo que está es en la campaña electoral. No se nos olvide que Valencia es una de las provincias que más escaños aporta al Congreso de los Diputados. Y ellos lo tenían muy claro desde el primer momento. Y por eso están actuando de esta manera. ¿Las ayudas están llegando? No. ¿Las ayudas que está prometiendo Pedro Sánchez son realmente las necesarias y las que demanda la población? No. Lo que pasa es que él sabe que cuando habla de cifras enormes, los españoles no saben realmente en cuánto se cuantifica eso para él, que ha sido un damnificado de esta catástrofe natural, eso sí, pero muy mal gestionada por parte de los poderes públicos, y eso también hay que denunciarlo, por parte también del Estado autonómico. Porque el Estado, es decir, la administración del Estado, la dirigida por Pedro Sánchez, sí que tenía los instrumentos, y tiene los instrumentos, como no puede ser de otra manera, siendo el gobierno de la nación, ante una catástrofe natural. Y eso es lo que hay que denunciar. Pero no se nos olvide que igual que el asunto de las pensiones, también quiere sacar tajada política, y lo que hay detrás es una estratagema para engañar y usar de coartada a los pensionistas, también en la catástrofe de Valencia es lo que quiere sacar. Y esto es lo que hay que decir de forma clara e inequívoca. Sí, a ver, yo he ido matizando muy poco, pero claro, creo que los señores de Valencia lo que tendrían que haber visto desde el primer día, si es que no lo vieron, es lo de La Palma. No olvidemos que ahora, ayer, en el decreto que se aprobó ayer, sale lo de La Palma que ocurrió el año 21. Me parece que son varios años atrás porque estamos en el 25. Entonces, si ahora hay que hacer un decreto para que les lleguen las ayudas a La Palma del año 21, y eso fue con, no sé si fueron 7, 8 o 9 visitas del presidente del gobierno, casi en pantalón de faena, en medio del volcán. Bueno, en medio del volcán quiere decir a unos muchos kilómetros, pero que se viera el volcán por ahí, pues ya se pueden imaginar lo que pueden esperar los de Valencia. ¿Que están ganando el relato? Tengo mis dudas, o sea, ya les gustaría, porque me parece que hay dos cosas que les impide ganar. Una que les facilita ganar el relato es el enrocamiento, bueno, el comportamiento y el posterior enrocamiento de Mazón, que hace que sea muy fácil desviar los tiros al otro lado, porque como el otro lado también es culpable de algo, pues puedes diversificar y pasar la pelota. Pero la fuga
la fuga por el acogotamiento de Sánchez ante el barro y la presencia y gallardía del rey, creo que el relato se lo ha dejado bastante tocado. Entonces, puede ser que, no sé, que en Salamanca estén encantados al ver las cifras, pero puedo asegurar que los de Valencia, Pedro Sánchez, como lo pise, tendrá graves problemas. Ojalá. Ojalá. Y los votos veremos dónde van. Al PP muy pocos, a no ser que se tal, pero al PSOE creo que se va a encontrar con un gran problema. Y del Partido Popular vamos a hablar ahora con el tema de ese decreto minibús, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad en la que les invitamos a que llamen al Club de Amigos, al siguiente número que van a ver en sus pantallas, para apuntarse a la próxima actividad que va a ser a finales del mes de febrero, concretamente el lunes día 24, porque el Club de Amigos se va a ir a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras, del Parnaso o de los Comediantes. Nos va a acompañar en esta visita, una visita de 2 horas, el guía Javier Sardón. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Se estarán preguntando muchísimas cosas. El Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli. Vamos a subir por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder por los callejones del barrio para hablar de sus tascas y de sus tabernas, de sus pastelerías y también de sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. En ambas actividades las plazas son limitadas, así que les pedimos que llamen cuanto antes para que luego no se queden sin su plaza. Pueden hacerlo llamando a ese número de teléfono que ven en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Si lo prefieren, pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Repito, apunten, 91 616 24 64. Ya estamos de vuelta en Dando Caña 12:23, 11:23 en Canarias. Noticia de última hora porque Bruselas lanza una investigación contra España por las multas a las diferentes aerolíneas por el equipaje de mano. Es una noticia que acabamos de conocer. Se ha abierto esa investigación por esas sanciones de hasta 179 millones de euros impuestas por el ministerio que dirige Sumar, el de Derechos Sociales y Consumo, a 5 aerolíneas low cost, entre ellas Ryanair o Vueling, por cobrar ese suplemento en el equipaje de mano. Es noticia de última hora, se la ampliaremos en cuanto tengamos más información. Hablamos ahora del famoso decreto ómnibus, ya convertido en un decreto minibús, que el propio Partido Popular va incluso a apoyar, a pesar de que en ellos estén esas medidas polémicas sobre la ocupación, a pesar de que en ese decreto se mantenga ese palacete al PNV en París. En fin, esta misma mañana el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha estado en Radio Libertad con don Luis del Pino y ha acusado al Partido Popular de ya no querer hacer la oposición, aparte de considerar que lo que va a suceder en el Congreso de los Diputados en unos días va a ser algo inconcebible. Yo pienso que nos vamos a poder librar de lo que representa el socialismo en España, el socialismo y todas sus versiones y todas sus influencias en aquellos que no son socialistas, porque los tiempos están cambiando y yo creo que no estamos condenados a soportar a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista de por vida, y van a hacer todo lo posible por atrincherarse en el poder. Pero lo que va a pasar en el Congreso dentro de unos días pues es inconcebible, porque efectivamente habían dicho que no estaban dispuestos a votar un decreto en el que se incluyeran un montón de cosas, además contradictorias, y de repente han terminado aceptando, con los pensionistas utilizados como rehenes, no solo una medida a favor de los ocupas, sino un acto de prevaricación, de malversación de caudales públicos y de financiación ilegal de partidos, como el regalo al Partido Nacionalista Vasco de un palacete que no le corresponde. Que el Partido Popular se preste de comparsa para que el gobierno de Sánchez pueda aprobar la subida de las pensiones y que asuma medidas de este tipo, pues yo creo que demuestra su incapacidad para ejercer la oposición. Están confirmadas las intervenciones de Marine Le Pen y de Víctor Orbán, que son dos de los socios principales de Patriots, y es la primera gran reunión después de mi elección como presidente de Patriots, que es algo que es un honor para mí y que creo que es muy importante para Vox.
Habla Santiago Abascal en esas últimas declaraciones de una cumbre de patriotas que va a suceder los días 7 y 8 de febrero aquí en Madrid, donde estará Víctor Orbán y también Marine Le Pen. En fin, sobre la postura del Partido Popular, ya lo saben, desde el primer momento fue calificado como el malo malísimo por parte de los ministros de Moncloa porque se negaba a apoyar medidas que beneficiaban a los españoles. Muchos consideraban que ese decreto mínibus, ahora troceado el propio Partido Popular, tampoco lo iba a aprobar en la propia Cámara Baja. Sin embargo, ayer Génova 13 sorprendía a todos anunciando que iba a votar a favor. Además, lo anunciaba a través de las redes sociales. Se prevé que hoy lo explique un poco mejor el propio presidente Alberto Núñez Feijóo, pero lo que sucedía a continuación eran todos los ministros de Sánchez mofándose de Feijóo. Pues que las mentiras tienen las patas muy cortas y resulta que lo que era un problema con el palacete, lo que era un problema con los ocupas ya no es un problema. Yo creo que el Partido Popular está enredado, ha perdido el norte hace muchos años. Mira, el Partido Popular toma sus decisiones con la calculadora electoral en la mano, así lo hizo la semana pasada porque solo tenía un objetivo, que era hacer daño al gobierno. Hasta el propio Óscar Puente también se reía del Partido Popular en las redes sociales. En fin, Junts, mientras tanto, también se jacta de ganarle el pulso a Pedro Sánchez. Puigdemont se jacta de haberle ganado la batalla a Sánchez. En elogios se ha desenvuelto por los suyos desde Waterloo. Finalment el govern espanyol ha entès que no podia governar d'aquesta manera i que, malgrat totes les pressions que han exercit sobre nosaltres, tot tipus de falsedats que s'han distribuït i que s'han escampat, nosaltres hem mantingut la posició. En Moncloa insisten en que nadie les ha presionado, que el acuerdo de este martes es fruto de las negociaciones con sus socios que, insiste Bolaños, empezaron el mismo día en que dijeron no al decreto ómnibus. La negociación se empezó pues una vez que la semana pasada, el miércoles, no se convalidó el Real Decreto Ley en el Congreso. A partir de ahí, al día siguiente, pues empezamos a hablar. 24 horas más tarde del acuerdo, Junts insiste. No había nada que pactar si no se admitía a trámite la moción de confianza. Ahora bien, el PSOE ha hecho toda una rectificación. Sobre la cuestión de confianza, los letrados del Congreso han emitido también su valoración. Y aunque su decisión no sea vinculante para el presidente, insisten en que la mera propuesta de Junts fuerza el debate político. En el Gobierno se amparan precisamente en la idea de que es el propio Sánchez quien debe decidir si se somete o no a esta cuestión. Dentro del acuerdo secreto entre el Gobierno y Junts, la portavoz del grupo en el Congreso, Míriam Nogueras, ha desvelado cuáles han sido las nuevas cesiones. La 2 serà íntegrament en català. Íntegrament en català? Íntegrament en català. Un canal propi? Un canal català, la 2 Catalunya. Oi que tenim policia pròpia? Els Mossos d'Esquadra a Catalunya, la policia local, han de tenir competències. Un canal de televisión pública íntegramente en catalán y la cesión a los Mossos de todas las competencias en materia migratoria. Preguntada María Jesús Montero sobre si el Gobierno, restablecido ahora el diálogo con Junts, se sientan las bases para aprobar unos presupuestos, responde. Siempre que hay un acuerdo, yo creo que se pone de manifiesto que tenemos posibilidad de seguir encontrándonos. Es en lo que estamos, es en lo que vamos a seguir trabajando. Que están sobre la mesa, sí. La cuestión, ¿hasta dónde van a llegar las negociaciones? Bueno, la única postura pública que conocemos del Partido Popular, más allá de ese hilo que realizaron ayer en X justificando el sentido de voto a favor de este decreto, es la postura de Cuca Gamarra esta misma mañana, que ha ofrecido una entrevista donde alega que el Partido Popular sigue defendiendo la propiedad privada y que por eso han presentado una ley para luchar contra la ocupación, endurecer las penas y así dotar de instrumentos para poder lograrlo. Por otro lado, la cesión del PNV considera Cuca Gamarra que era una cuestión ya inevitable porque se había materializado francas durante el mes de diciembre. A ver, a mí cuando veo esas cosas me viene a la cabeza una frase de un amigo mío que decía que con los tontos ni a misa que se vuelven pa'l coro. Y no sé por qué me viene a la cabeza esto, pero me viene a la cabeza, yo qué queréis que os diga, ¿no? Ahora... Hay otra que, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Al margen de apaleado o corneado dos veces, ¿cómo es? No, eso no, sí, pero después saldrá otra. Si cornudo y apaleado saldrá también, pero esto viene ahora, sí. Porque claro, aquí ahora mismo lo que va a conseguir Pedro Sánchez, al cual he calificado antes de astuto, y creo que ha sido muy astuto, de un desastre que había conseguido organizar, ahora va a mandar todo el foco hacia el PP,
que no se aclara el cornudo ya paleado, es decir, lo que no era no, ahora es sí, lo que era sí, ahora es no, tal, no sé qué, no sé cuántos, para tapar que el Pedro Sánchez ha tenido que ir a lamerle las orejas a Puigdemont y he sido fino ahora, y a tener que hacer todo lo que dijera el otro señor. ¿El PP qué va a hacer? Pues yo creo que ayer cuando salió el decreto yo dije claramente, creo que además lo dije en público, que iba a votar que sí, o sea, no tenía ninguna duda. Y alguien de aquí dijo, oh, los ocupas, va a votar que sí. ¿Por qué? Porque tiene pánico a que se le asocie no a la subida de pensiones y ya está. ¿Cuál es el problema de esto? Yo no entiendo que tenga pánico, entiendo que vote que sí, porque no puede votar que no. ¿Pero por qué? Porque como no tiene nada claro, nada desde hace mucho tiempo, y me apunto a lo que han dicho los dos ministros, tienes que discutir. Parece que incluso hubo una reunión para ver qué hacían. Claro, si tú tienes un planteamiento claro desde hace tiempo, y el planteamiento claro que creo que tienen los chicos que tengo aquí a mi izquierda, me parece que es mucho más claro, que dicen algo parecido a este gobierno es lo peor que nos había podido pasar, están dando un golpe de estado permanente, lo que hay que hacer no es darles balones de oxígeno, y por tanto votaremos que no a cualquier propuesta que por buena que sea, lo que haga es que se sigan manteniendo en el poder para mientras nos dan una de cal, nos metan 70 de arena, o mientras nos dan una zanahoria, nos estén rascando con un cuchillo a la espalda y sangrando. Bueno, pues eso puedes mantenerte, puedes permitirte el lujo de decir, no votaré las pensiones porque este gobierno no se merece ni mi voto en esto. Porque eres creíble, pero si hoy haces A, mañana haces B, pasado mañana no se sabe qué, ahora defiende tú que no votas las pensiones por un puñetero palacete que por mucho que cueste 1 millón, pues tampoco va a venir de aquí, porque lo que se gasta este tío, un tal Pedro Sánchez, en chorradas, supera el 1 millón con creces. Ese es el problema cuando no te aclaras. Es muy importante saber qué eres, saber qué piensas y sobre todo mantener lo que piensas. Pero en fin, los el PP sabrá. De tu izquierda a los que hacías alusión, de mi izquierda se física, refiere a Ignacio Beoces y al grupo de Vox, que no significa que estén a la izquierda, pero en fin. Por eso. No, yo creo que calificar al Partido Popular como un partido de oposición es una mentira y una falsedad. Y eso hay que decirlo desde ya. En primer lugar, porque siempre que han gobernado han mantenido la inmensa mayoría de las políticas ideológicas del PSOE y de la izquierda en general. Y luego porque desde que empezó la legislatura hemos escuchado a Feijóo y a cierta parte del Partido Popular proferir palabras gruesas, normalmente los miércoles en las sesiones de control al gobierno, pero luego pactar una y otra vez. En un momento dado, Feijóo llegó a decir que se estaba dando un golpe al Estado de Derecho, a la democracia, a la separación de poderes y a la independencia judicial. Y acto seguido empezó a pactar una y otra vez, como por ejemplo la reforma constitucional, el órgano de gobierno de los jueces, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, son pacto en Bruselas y encima están ofreciendo una y otra vez pactos. Por ejemplo, ahora creemos que van a llegar a un acuerdo también en la Junta Electoral Central, pero es que son en multitud de instituciones, no se nos olvide, por ejemplo, la del Tribunal Constitucional. Es decir, que el Partido Popular de vez en cuando profiere palabras gruesas, contundentes contra el Partido Socialista, contra Pedro Sánchez, los miércoles por la mañana, y luego por las tardes se dedican directamente a pactar. La semana pasada escuchamos a Feijóo decir que había que votar sí a este decreto. Acto seguido, Cuca Gamarra dijo que no, que un gobierno que no es capaz de convalidar decretos leyes no es un gobierno y que es un gobierno muerto. Pues ahora, de nuevo, votan que sí a este mismo decreto ley, en el que incluye la cesión al separatismo. Hablando de eso, ayer el Partido Nacionalista Vasco se burló, se mofó directamente del Partido Popular, con la humillación que eso supone para todos los votantes del Partido Popular, y además también favorece a la inquiocupación. Nosotros de Vox lo hemos dicho 1 y 1000 veces. Las pensiones se verán incrementadas, es decir, nuestros pensionistas tendrán mejores y mayores pensiones cuando nosotros gobernemos. Entre otras cuestiones, porque España tiene dinero. Se están malgastando 60.000 millones de euros por la ineficacia de nuestra administración pública, con las duplicidades, con las triplicidades, con los chiringuitos. Una barbaridad. Estamos destinando 30.000 millones de euros a la inmigración ilegal. Se están subiendo los impuestos. Hombre, y se está desindustrializando España. Si hacemos todo lo contrario, un cambio de rumbo total, es decir, si industrializamos España, bajamos impuestos a las clases medias y bueno, en general a todo el mundo. Y por supuesto, dejamos de destinar el dinero a la inmigración ilegal y terminamos con las duplicidades, triplicidades, los chiringuitos y el gasto político ineficiente, ineficaz para todos los compatriotas, sacaremos dinero suficiente para destinarlo a lo verdaderamente importante, como es la educación, la sanidad y, por supuesto, también para nuestros pensionistas. Lo que este gobierno necesita es una oposición total, frontal
y completa día a día señalando las maldades de este gobierno. Y no puede ser que el Partido Popular unos días diga que sí, que es un gobierno nefasto y malo y tal, así titubeando, y al día siguiente se dedique a sacar decretos de propaganda como es el decreto de las pensiones. Porque no se nos olvide, el Partido Socialista le da igual a los pensionistas. Lo que quiere es simplemente poder intentar ganar las próximas elecciones, y el balón de oxígeno se lo da el Partido Popular. Y esto hay que denunciarlo, porque para echar a este gobierno necesitamos constantemente, día a día, luchar por hacer una oposición total y frontal y completa a este gobierno. Herrera. Vamos a ver, lo primero que quiero decir, el jueves de la semana pasada dije que el Partido Socialista había cometido uno de sus mayores errores y que además había perdido el relato. Y se ha demostrado que hasta precisamente ayer que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el minibús, es decir, había perdido el relato. Estaba acongojado, tal es así que se ha bajado los pantalones detrás delante del fogado cagón para que pues haga con él lo que le ha dado la gana. Y le ha sacado todo lo que le ha querido, sin ningún tipo de problema. Y al final, ahí va el decreto. Y ahora va, y llega el Partido Popular, que no necesita hacer absolutamente nada, porque hasta se podía haber abstenido o votar en contra, pero no, es que va a meter la pata soberanamente para que el relato que había perdido el Partido Socialista le dé tiempo para reoxigenarse y decir, anda, si los que no tienen relatos sois vosotros. Con lo cual, gran pifia de nuevo en estos momentos, que no la entiende nadie. Pero vamos a ver, si quien le tiene que aprobar es su socio, y su socio ya le ha sacado, le ha demostrado que si quieres gobernar ya sabes por quién tienes que pasar. Lo que dice María Jesús Montero, no, tenemos posibilidades de pactar los presupuestos generales del Estado, es que significa que no tiene ni pajolera idea. En el momento en que se aprueben unos presupuestos generales del Estado, Junts ya se puede quedar tranquilamente en Waterloo, porque no tiene nada que hacer hasta las próximas elecciones. Si quiere mantener la tensión y bien cogiditos de las gónadas al presidente del gobierno, lo que va a hacer es no aprobarle los presupuestos generales, porque es la única manera que tiene de sacarle cosas. Con respecto a lo que ha dicho Ignacio con la reindustrialización, la industrialización y las pensiones, dejadme que os dé un dato. Es decir, se acaba de publicar el Producto Interior Bruto del año, ¿vale? Y luego hablaremos, pero simplemente un dato. Resulta que la industria ya es el tercer sector, no el primero, ni el segundo, es ya el tercer sector económico de este país. El primero es el comercio y el segundo, las administraciones públicas, amigo mío. Es decir, que además ya se han colocado 27.000 millones de euros en valor por encima de la industria, con lo cual la industria de este país ya está declarada en camino a su extinción. Las pensiones, bueno, por favor, las pensiones este año, el año 2024, va a generar solo las pensiones contributivas un déficit a la Seguridad Social de 32.000 millones y la Seguridad Social va a tener un déficit de 48.000 millones de euros. Vamos, casi nada, 48.000 millones. Para arreglar el problema de las pensiones, lo que hay que hacer es de una vez. Y ahora me voy a pegar al beeping, porque es que si no, para eso no vengo aquí, vengo a es leerse un libro que se llama El ocaso del Estado del Bienestar, que publica Almuzara el día 14 de febrero, que ya está en la web de Almuzara y que ya la gente lo puede empezar a comprar, en donde explico que si de verdad este país quiere poder pagar la economía del bienestar, que el Estado del Bienestar es impagable, y llamo a la economía del bienestar la suma de todas las prestaciones sociales, la educación, la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la defensa, las infraestructuras viarias, las inversiones en infraestructuras, justicia, más la vivienda. Justicia no. Está incluido, la justicia está incluido dentro de la orden y la seguridad del Estado. Lo que tiene que hacer este Estado es bajar 100.000 millones de los 160.000 millones de euros el gasto político. Es decir, dejar
la estructura del Estado como gasto político en 60.000 millones. Entonces, claro que se puede pagar el déficit de las pensiones en la Seguridad Social, los 48.000 millones, se puede, en lugar de dedicar es decir, el 0,5% a la vivienda, dedicarle un 3 o un 4% a la vivienda, y en lugar de tener las infraestructuras destrozadas de este país, porque llevamos sin invertir un puñetero euro desde hace mucho tiempo, porque los datos son muy sencillos. El gasto público desde el año 1995 hasta hoy ha crecido un 220%, la dedicación a infraestructuras un 60%, y a vivienda un 34%. Si eso lo llevas a un crecimiento razonable, hay que bajar en 100.000 millones de euros el gasto político. Y se puede. O sea que ya os podéis poner las pilas. Y se puede. No, claro que se puede bajar 100.000 millones. Eso es lo que tienes que decir. Claro que se puede viajar 100.000 millones. Eso es lo que tienes que decir, que se puede, claro. Mira, sin que pasemos hambre. Sin que los pensionistas tengan que ir a la cola del hambre. Te estoy diciendo, pagando prestaciones sociales, que son la suma de pensiones contributivas, no contributivas, ingreso mínimo vital y todas las otras cosas que se ha inventado este gobierno, que algunas hasta se podrían llegar a prescindir, ¿vale? Sí, seguramente sí. La contabilidad nacional cogida entera, le quitas, le mantienes prestaciones sociales, seguridad, de sanidad, educación, mantienes defensa, mantienes el orden y la seguridad del Estado, le añades vivienda y le añades infraestructuras de transporte, le quitas 100.000 millones, te sobra dinero para subir en vivienda y para subir en infraestructuras casi 24.000 millones, para ponerte más o menos al ritmo de lo que tienes que hacer para que en vivienda hagamos algo y que en infraestructuras también. Por lo tanto, claro que hay que hacer una cosa, pero hay que transformar el Estado y nos ponemos las manos a la obra. Motosierra. Claro que sí. ¿Quién ha subido los impuestos en más de 90 ocasiones? Pedro Sánchez. ¿Quién ha multiplicado el coste de la vida? Pedro Sánchez. ¿La electricidad? Pedro Sánchez. Las políticas públicas de Pedro Sánchez. Entonces, al final, es una estratagema de este gobierno. Es decir, sí, te voy a subir esto la pensión, pero sí, el coste de la vida te lo he multiplicado por tanto, y además te he subido los impuestos en más de 90 ocasiones. Ignacio, solo un dato. Esto es un fraude. Las pensiones en su conjunto, lo que estamos pagando por pensiones en su conjunto, desde que llegó Pedro Sánchez, ha subido un 38%. La revalorización más los nuevos pensionistas. ¿Sabes en cuánto ha subido la recaudación del IRPF solo sobre esa masa de pensiones? Un 79%. Claro, pues que se enteren. Luego volveremos a la cuestión económica. Además, Alberto Núñez Feijóo presenta hoy el plan de vivienda del Partido Popular a una veintena de asociaciones relacionadas con el sector. Por cierto, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, y también ministro Óscar López, ha apodado a Feijóo de coyote del correcaminos, aquel que se ponía trampas, dice, y caía siempre en ellas porque ha quedado mal con los pensionistas, con todos los grupos de la Cámara y con los líderes de partidos en sus territorios para acabar votando lo que debería haber votado el primer día. Luego se lo mostramos. Por cierto, Comisiones Obreras y UGT no cancelan esa movilización del fin de semana. Pese a que la mayor parte o la totalidad del llamado escudo social se incluyen en este decreto y pensamos que todo esto es una buena noticia, pensamos también que hay motivos para continuar con la movilización. Queremos lanzar un mensaje al Gobierno y al Congreso de los Diputados y las Diputadas. Es que el movimiento sindical y el tejido asociativo va a permanecer vigilante a partir de ahora sobre las distintas normas, las distintas leyes que se tramiten en el Congreso de los Diputados. Los votos. Por cierto, también en página política, interesante la reflexión de Podemos, que ya está valorando que hay sucesor para el propio Pedro Sánchez. Vaya. Los candidatos socialistas que competirían en esas primarias por sustituir a Pedro Sánchez serían Óscar Puente y Salvador Illa. Óscar Puente representa la pelea ideológica dura contra la derecha, es el candidato como trumpista de izquierdas que se pelea en las redes sociales con todo el mundo. Creo que hay que leer este juego de ajedrez también como una partida que tiene que ver con la sustitución de Pedro Sánchez. Quizá María Jesús Montero se precipitó al hacerse tan presente durante los días de reflexión de Pedro Sánchez y le han dicho: tú ahora te vas a Andalucía a perder
esas elecciones contra Juanma Moreno. Bueno, Pablo Iglesias, que también está intentando volver a la primera línea, o por lo menos ser más visible ante esas hipotéticas elecciones, es una posibilidad. Sí, pasa que está como un poco pasado de moda, ¿no? O sea, esto es como la carne esta que antes ponías a secar. ¿El que Pablo Iglesias o Pablo Iglesias se ha secado tanto que ya no da para más. Ayer le oí unas declaraciones y eran de risa todo el rato. Es decir, tiene 3 tópicos y no sabe decir otra cosa que 3 tópicos. En su momento lo escuché a veces porque tenía su punch, pero ahora mismo es perder el tiempo. Prefiero escuchar a los taxistas, que son más realistas que él. De todos modos, sí quiero añadir una cosa que me parece que es muy importante del debate o del tema que teníamos antes. Hay una frase que la oposición seria, no la medio pensionista de Venezuela, siempre dice, que es: del socialismo no se sale con más socialismo. ¿Vale? Y esta frase es muy importante, sería muy importante que la aprendiera Feijóo, porque del socialismo no se sale con más socialdemocracia tampoco, porque es lo mismo, socialdemocracia y socialismo es lo mismo. El problema que tiene Europa, uno de los muchos, bueno, el problema es mucho decir, uno de los problemas que tiene es que las tesis socialdemócratas las hemos asimilado hasta los ciudadanos como dogmas casi de funcionamiento. Y el PP también le ha pasado esto. Con lo cual, cuando quiere resolver un problema, pues lo que haces es ayudas por aquí, ayudas por allá, intervenir el mercado, no sé qué, no sé qué. Y eso se da por supuesto que funciona así. Y eso el PP también lo tiene. Por eso, entonces, ese tipo de cosas tampoco se aclara, porque tiene un germen de socialismo, entre comillas, de socialdemocracia dentro, que ha aceptado como casi toda la derecha hasta hace años europea. Por eso es muy importante ver que empieza a haber una derecha que no acepta eso. Lo pasa lo mismo en Venezuela. Claro, el futuro que tienen es complicado, porque eres el que estás diciendo que del socialismo se sale con libertad y con esfuerzo. Y lo del esfuerzo, claro, hay muchos desgarramantas que los de esfuerzo, ya me explicarás, los de los sindicatos, a ver si están dispuestos a lo del esfuerzo, si van a hacer la huelga, porque, hombre, un día al año tampoco es malo salir a la calle obligado, porque es que si no, ¿cómo justificas tu existencia? Hombre, para convocar a 300 no sé yo si merece la pena. Bueno, al menos 300 justificarán su sueldo un día. No, vamos a ver, que les manden 2 cajitas de marisco que los van a recoger en la sede de UGT. A la sede de UGT. Yo simplemente quiero leer un tuit, para mí el mejor economista de este país, liberal, que ha estado en el Partido Popular, pero que hoy quiero leer esto. Y además esta semana hemos hablado con la cuenta de la inteligencia. Daniel Lacalle. Me lo temía, sí. Querido PP Nacional, cuando un partido de centro-derecha deja de defender la propiedad privada, la libre empresa, la bajada de los impuestos, la reducción del gasto y la batalla cultural, no está viajando al centro, está viajando al precipicio. El centro no es la equidistancia entre la libertad y el comunismo. Joder. Pues eso, socialdemocracia. Tú también te has cubierto tu taco. Pero sí, es verdad. Vamos a ver. Es que estamos empatados. Este señor, por lo menos, tiene una cosa muy clara, que necesitamos una motosierra del estilo Milei para arreglar el desmadre que tenemos actualmente en el gasto público en estos momentos. No España o solo, metemos una motosierra. Pero no España solo, ¿eh? No, pero bueno, pero es que a mí me preocupa España. Ya, a mí también, pero si la Unión Europea sigue siendo como es, España no puede hacer eso, ¿eh? No, vamos a ver, hay que meter la motosierra en hay que empezar Alemania, por aquí, pero seguir por en allí, Alemania, en Francia, sobre todo en Francia. Sí. En Francia, en Italia ya la están empezando a meter. Sí, motosierrita. Pero hay un desmadre generalizado en el gasto público en estos momentos en los antiguos países del este. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría. Hay un desmadre en estos momentos en el gasto público que es de preocuparse. Bueno, es que habrán visto cómo funciona el resto y han dicho, ya lo que digo es que los países, porque, Eslovaquia, Chequia, es que han incrementado su gasto público en los últimos 2 años. Dices, ¿dónde van? ¿Para qué volcamos? Hablaremos del gasto público, pero tendrá que ser en unos instantes, ya que hablamos de Alberto Núñez Feijóo y de esas posiciones equidistantes del Partido Popular con ciertas o con según qué cosas del propio Ejecutivo. Que sepan ustedes que Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a tender la mano a Pedro Sánchez al proponer una mesa por la vivienda con todas y cada una de las administraciones. En fin, pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más asuntos y con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano.
Ya estamos de vuelta en este Dando Caña, en este jueves que iniciamos con una noticia que conocíamos muy trágica, la de la madrugada de este jueves, ese trágico accidente de avión en el que por el momento se han encontrado ya 19 cuerpos sin vida. Ha causado, como decimos, la muerte de decenas de personas que viajaban a bordo de este vuelo después de que el avión chocara contra un helicóptero y cayera a aguas del río. El impacto provocó que la aeronave se partiese en dos. En estos momentos siguen trabajando sobre el terreno. A bordo de ese vuelo comercial viajaban unos 60 pasajeros, 4 miembros de la tripulación, mientras que en el helicóptero iban 3 militares. Entre los pasajeros de ese avión comercial se encontraba el grupo de patinadores artísticos estadounidenses y rusos, sus entrenadores y familiares. En fin, vamos ahora sí con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Sé que la clasificación por los tacos está empatada ahora mismo, después de estas crónicas. No empieces. No, yo me encantaría que Riera posiblemente avance puestos. Me gane. Puede ser, pero vamos a verlo sobre todo con la segunda. ¿Y por qué no está Isaac Parejo? Con la la segunda noticia. Pero bueno, vamos a empezar porque este fin de semana una iglesia en Jerez, San Miguel, ha sufrido 2 incendios provocados en una sola noche. Como van a ver en las imágenes, en la medianoche del sábado alguien colocó papeles en la rendija de una de las puertas del templo y le prendió fuego, y junto a ella se encuentra un retablo cerámico de la Inmaculada Concepción, que también ha sido un poco dañada. Entonces unos vecinos llegaron, al ver el fuego, llegaron al lugar y consiguieron apagarlo con cubos de agua, pero es que el pirómano, no contento con ello, volvió a las 7 de la mañana para seguir prendiendo fuego, para quemarlo otra vez. Abajo está final. Sí, los bomberos pues acudieron a la iglesia porque volvía el incendio otra vez, y esta vez en el antiguo acceso a la sacristía, en uno de los laterales. Y esta iglesia de San Miguel es de bien de interés cultural y monumento histórico artístico nacional desde 1931. Claro, ahora estamos hablando de cómo los ataques a las iglesias, a los templos, pues están creciendo en el último tiempo. Aunque vamos a ver, hay un informe de los ataques a la libertad religiosa del Observatorio de Libertades Religiosas que dice que en España en el 2023, que publicaron este informe en 2024, dice que los ataques en España han tenido una ligera reducción del 6% en 2023. Sin embargo, claro, quiero recordar que hace apenas un año, han pasado unos días, en el 2023, hubo un asesinato a manos de un yihadista en el sacristán de la iglesia de Algeciras. Corriendo por la calle. Correcto, que su intención, como se pudo escuchar en los gritos, es que le iban a matar. Entonces estamos viendo, ha disminuido un 6%, pero claro, después, desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, han aumentado notablemente los ataques a judíos. Desde la diferencia de 2022 a 2023, el incremento es de un 600%. Y claro, en este informe reseñan que sí, ha bajado en los ataques, pero son más violentos que antes. Ahora, evidentemente, estamos hablando de asesinatos. Y dice que por comunidades autónomas, en este caso lo de Jerez ha sido en Andalucía. Y pues Andalucía es la comunidad que más ataques a la libertad religiosa ha sufrido. Después va Madrid y después va Cataluña. Entonces, que estamos viendo cómo son estos actos que, aunque sea esa diferencia de 6% que ha habido comparado del 2022 al 2023, cómo ha sido reducido, pero claro, si vemos a los hechos que han ocurrido, están siendo mucho más violentos, acabando con la vida de muchas personas. Eso supongo que está estudiado, que tiene que ver con la inmigración ecuatoriana y peruana, ¿no? Digo, ¿o no hay una correlación con el informe no tiene esa correlación. Ironía. Pues que no la busquen, porque no la van a encontrar, ¿eh? Ni siquiera la rumana, probablemente. En fin, alguien sabrá de dónde viene. Bueno, yo lo que veo es que siempre la izquierda española tiene muchas obsesiones, ¿no? Tiene una obsesión contra la unidad de España, contra la corona y también contra la libertad de la religión católica en España. Siempre uno de los focos donde ponen su atención. Hace escasas semanas vimos como una ministra quería acusar de homofobia directamente a la Iglesia Católica por no dar la comunión supuestamente a personas homosexuales o que están casadas con sus parejas homosexuales. En fin, entonces atinan a esto. Pregunto aquí, ¿la Fiscalía ya se ha personado? ¿Ya hay una denuncia por parte de la Fiscalía? No, cuando encima estamos hablando no solamente de una iglesia, sino de una iglesia con un patrimonio histórico potente. No. ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, ¿no? Pues efectivamente. Por desgracia es uno de los focos donde la izquierda siempre pone
siempre pone, ¿no?, ahí el acento, ¿no?, en la Iglesia Católica, y no persigue cuando hay ataques a la misma. Y eso es lo que hay que denunciar. Eso sí, luego promueve, estimula que vengan otras iglesias, y con eso me refiero con minaretes. Sí, para aclararlo, es perfectamente legítimo dar la comunión a homosexuales, a heterosexuales y a mediopensionistas. Donde tienes de problemas en los comportamientos externos. Entonces, si uno u otro vive en flagrante pecado, el cura no puede dar la comunión, no por ser homosexual ni heterosexual, sino por el comportamiento que está visualizado en la población que tienes. No, eso es. Eso lo digo por la distinción, porque igual la gente se piensa que los homosexuales se expulsan de la Iglesia. Pero se quitarían un 10%. Volviendo al asunto que nos traía Gaby en estas crónicas de manicomio, estamos viendo como las víctimas siempre son las mismas. Sí, claro. Y no solo no poniendo el foco en esto, sino también con el ataque, como bien señalaba Ignacio, con esa verbalización por parte de los ministros. Hoy Yolanda Díaz, sorprendentemente, ha dicho que respeta mucho a los católicos. Claro, una muy buena relación. Iba a ver al Papa, claro. No, pues es verdad que los católicos llevamos con una diana puesta desde hace tiempo, porque si comparamos con otras... Son 2000 y pico años, 2025 me parece. Por eso había un anuncio que llamaba a los católicos a ser rebeldes. Pero claro, hoy en día, primero, viene muy bien cómo se valora desde el Estado, que se promueve, se defiende otro tipo de religiones, y parece que España no tiene ninguna moralidad y ninguna base cristiana, que nunca ha existido, porque ahora que podemos hablar también, cuando tú preguntabas como el informe, si tiene una correlación con otras culturas, con otro tipo de países, otro tipo de religiones, pero claro, eso se está convirtiendo en un Estado, digamos, laicista. Bueno, tampoco... yo creo que va más allá. No lo diría, porque es peor incluso. Sí, no, laicista. Pero claro, que se demuestra cuando ocurren este tipo de situaciones, no hay una denuncia para criticarlo o para combatirlo, más bien. Pero en cambio, al revés, y solo tenemos que ver que la gente tiene miedo y parece que le sale pus cuando dice Feliz Navidad. Y en cambio publicamos tweets felicitando el Ramadán, quedando con diferente tipo de gente. Entonces, yo no entiendo muy bien qué se pretende con esto. Pues cargarse la religión y ya está, pero eso, a ver, lo que tendría que ser interesante es que la gente entendiera que hay dos síndromes en el Evangelio. El síndrome de la otra mejilla, que está muy bien y sirve para unos casos, y el síndrome de mercaderes en el templo, que salieron a guarrazos. Los provoca el mismo personaje, un tal Cristo. Entonces es bueno saber cuándo hay que aplicar el síndrome A y cuándo hay que aplicar el síndrome B, porque igual si solo aplicas el síndrome A, pues acaba mal. Entonces hay que saber. Yo creo que un criterio puede ser: cuando te atacan a ti, aplícala; cuando atacan a los tuyos, vete jugando con el B. Por aquello de que, en fin, hay que ayudar a los demás. Pero es un criterio personal mío. Lo que quieren es eliminar del Código Penal el tipo del ataque a los sentimientos religiosos. Y lo quitarán, claro. De hecho, la primera iniciativa que Sumar defendió en el Congreso de los Diputados en esta legislatura fue precisamente esa proposición de ley de Sumar, que era la de eliminar del tipo penal los ataques a los sentimientos religiosos, también las injurias a la corona y a los símbolos nacionales. Y esa fue la primera iniciativa que debatió Sumar en el Congreso de los Diputados. Y luego el Partido Socialista, en las últimas semanas, también ha registrado una iniciativa precisamente para eliminar del Código Penal. Pero en el tema religioso hay religión y corona y símbolos nacionales. Hay un trasfondo constitucional en el respeto al tema religioso, como mínimo. Bueno, hay un puntillo España, que lo... España, sí, efectivamente, en la Constitución se establece que tiene unas especiales relaciones con la Iglesia Católica, si bien nuestro Estado es un Estado aconfesional, es decir, no reconoce como una Iglesia la propia del Estado, la propia de la nación católica. No hay confesión oficial. Eso es, no hay una confesión oficial, pero evidentemente tiene que mantener unas relaciones excelentes, se supone, con la Iglesia Católica, en tanto que la inmensa mayoría del pueblo español era en 1978 católica, y hoy, desde luego, en su inmensa mayoría también lo es. Es la confesión más profesional. Pero hay alguna defensa de los sentimientos religiosos constitucionalmente, no por ser católico o no, sino sentimientos religiosos. O sea, y además es específico, ahora no lo sé encontrar, pero es de los derechos fundamentales, creo. Por raza, sexo, religión... Sí, ahí no se puede jugar mucho. A mí lo que me fastidia con
J, para no darte la oportunidad, es que la doble moral. Es decir, estamos en una sociedad en estos momentos de la doble moral. Al católico se le puede dar hasta el carnet de identidad, y al musulmán, por favor, no vaya a ser que nos trate como a Charlie Hebdo o como a Salman Rushdie, es decir, que nos persiguen, o sea, es decir, por todo el mundo. Ayúdame. Entonces, claro, es decir, la verdad es que el acongoje que se produce en esta izquierda progre, wow, ¿qué tal?, ante el temor generalizado de poder decir algo en contra del Estado musulmán, de las creencias musulmanas, de las cuales hay mucho que criticar, es decir, sobre todo el tratamiento a la mujer. Es decir, con lo cual, bueno, pues nadie, yo no he visto ni a Yolanda Díaz ni a toda la panda progres de la izquierda, no digo de la derecha, que tengo a mi derecha en estos momentos, sino de la izquierda, no les he visto en absoluto hacer mención para nada de, bueno, todos los grandes errores de la religión musulmana. En cambio, cada vez que hay una oportunidad le dan con la derecha y con la izquierda al catolicismo. Y eso es una doble moral. Pero viene muy condicionada también diríamos, por los colectivos. No me gusta usar esa palabra, pero es muy clara en eso. Sí. Es decir, cuando un colectivo es tibio y la jerarquía de este colectivo se dedica a la cría de cangrejos y la formación del colectivo es cero, pues resulta que el católico, ahora mismo un católico le puedes preguntar por qué es católico y tendrás grandes problemas para saber por qué es católico, porque igual resulta que ni sabe él por qué es católico. Y en cambio igual a un islamista o a un islam le preguntas y se puede ser equivocado, pero te va a explicar exactamente a qué juega. Es decir, cuando no eres nada, te las dan todas, por derecha, por izquierda, por arriba y por abajo. Y eso tiene los pastores, cuando los pastores están de juerga por las ovejas, no sé quién decía que reunión de pastores, oveja muerta, ¿no? Se manceba. Pues eso. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues vamos a hablar de cómo, con la situación que tenemos hoy en día, hay medios de comunicación que intentan romantizar. Por ejemplo, vamos a ver ahora mismo el titular de la cadena SER, que dice que una mujer lleva 3 años sin encender la calefacción gracias a estos trucos caseros. No habla de que la crisis, la inflación, los suministros, no. Habla de que tiene trucos pues bastante variados para calentar su propia casa. Claro, el whisky, ¿o qué? No lo menciona en la noticia, pero a lo mejor tiene diferentes métodos. Claro, esta publicación en X, sabéis que puede haber notas de la comunidad. En la propia nota, acompañada del titular, dice que el titular y la noticia normalizan y romantizan situaciones de pobreza severa presentando trucos, entre comillas, para sobrevivir ante climas adversos, obviando las situaciones que provocan dicha necesidad. En la noticia habla de diferentes trucos de una mujer con el objetivo de ahorrar y que ha hecho diferentes ajustes en su casa. Por ejemplo, ponerse un doble abrigo para no pasar frío, proteger las ventanas con diferentes tipos de cortinas que calientan. Claro, en el nombre se llama Catherine Renton, la que dicen un ejemplo de una mujer que hace esto, Catherine Renton. Yo he ido a Catherine Renton para ver si existe y en Twitter, no sé, he encontrado solo una que pone vivo entre Escocia y Reino Unido. Entonces, bueno, no sé si habrán hecho una entrevista online, pero claro, tenemos que hablar también de diferente temporal entre Escocia y Reino Unido comparado con España y cómo la crisis afecta de diferente modo. Repito, no sé si se refieren a esa Catherine Renton, no he encontrado Escocia, Reino Unido, ¿no? Pone Escocia, sí, en el estudio pone Escocia, Reino Unido. Me has hecho ahora dudar de mi capacidad geográfico-política. Si fuera Escocia e Inglaterra diría, vale, pero ya no sé si más claro tampoco. Escocia y Reino Unido son bueno, Escocia es una parte de Reino Unido. Es uno de los territorios. Es uno de los reinos que se fusionó. Uno de los territorios del Reino Unido. Por eso. Bueno, con Gales y bueno, pero como somos un programa serio y no podemos decir tacos porque tenemos coartada parte de nuestra libertad de expresión, al menos no nos coartan la libertad geográfico-política. Es por respeto a los oyentes, eso dicen todos. Espectadores. Pero este talento de convertir las privaciones en trucos, las dificultades en consejos, me parece tremendo. Más cuando la pobreza energética de los españoles, que hay un informe de la Unión Europea que dice que el 20,8% reconoce haber tenido problemas en 2023 para calentar su casa, que estamos en el doble de la media europea y desde el 2021 hasta el 2023 esa cifra ha ido aumentando. Entonces, que no es que la gente no tenga la capacidad para inventarse trucos o porque no tenga abrigos, que la gente tenía abrigos. No tiene dinero para pagar la luz. Quiero, compañeros, si podéis volver a poner el titular.
Es que a mí me ha dejado alucinada, la verdad, el titular de Cadena SER. Para volver a poner un poco más el foco, una mujer lleva 3 años sin encender la calefacción gracias a estos trucos caseros, como si la propia mujer quisiera ser pobre. Claro que al final con este titular puedes sacar muchas conclusiones, es decir, oye, que no pasa nada, que hace frío en la calle, pero oye, aquí tienes estas 3 herramientas para tú calentar en tu propia casa. Podrían titular ¿cómo sufrir, cómo aguantar, cómo vivir con Pedro Sánchez? Pues con trucos caseros para no tener frío. Vendría mucho mejor. Sí, pero esta señora dicen que es inglesa. Esta señora que es de Escocia, entonces, Reino Unido, pues no sabemos muy bien los trucos si estuviera aquí, podría titularse así. ¿Cómo sobrevivir a Pedro Sánchez? Claro, pero lo dicen de una manera genérica, que no pone en pie a donde... Ya, sí, te he pillado. Ahora, si está en Escocia, el Reino Unido, sobrevivir a Stamer, o sea que también tampoco está mal, suyo, Sí. Bueno, quizás en unos días se les ocurra otro titular. Yo les propongo cómo disfrutar de no comer en 3 sencillos pasos. Eso lo explicó el Rejón también por hablando de Venezuela, ¿no? Que comían todos sin comer, con lo cual es un sistema, supongo que es a base de respirar moléculas o partículas. Yo dejando de cenar he perdido 22 kilos, o sea que a veces cuando... Sí, te lo has hecho porque tú has querido. Sí, evidentemente, pero bueno... Y no creo que sea por economía. Que es diferente. No creo que sea por economía. Bueno, ¿quién sabe? Yo lo sé porque me lo has contado. El pobre Riera, que no puede enchufar la nevera pasando frío con un gorro en su casa, ha perdido 22 kilos. No puede comer pan ni pasta, ¿no? No me hagas que diga un tango que me estás provocando, me estás provocando. Que no quiero perder. En fin, aquí vamos a dejar estas crónicas de manicomio, a no ser que Gaby nos quiera ilustrar con un chiste. No tengo... No hay chistes. No tengo, tenía palabrotas, pero... No. Hay ganas de reírse con estas cosas. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos de manicomio. Puede calificarse también la actitud que ayer mantuvo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en esa declaración ante el magistrado del Supremo como imputado. Se lo contamos ayer aquí, de última hora, veamos cuál fue su postura, que por cierto llegó al Tribunal Supremo y antes de esa declaración se puso a despachar tranquilamente con la fiscal, que luego se suponía que debía preguntarle, aunque luego no le preguntó. Entre abucheos, ha acudido el fiscal general del Estado al Tribunal Supremo. Ha hecho uso de su cargo entrando por la puerta principal del edificio de las Salesas. Dentro solo ha respondido a las preguntas de su defensa, es decir, de la abogacía del Estado. No ha rendido cuentas ante el juez Hurtado, a quien acusa de estar juzgándole con una visión preconcebida del caso. La fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se ha negado incluso a realizarle cualquier tipo de preguntas, porque insiste en que la entrada y registro de su despacho que dan luz a este procedimiento fueron ilegales. En Moncloa insisten en salir en su defensa. Vamos a esperar, yo creo que en este momento conviene dejar trabajar al instructor, dejar trabajar al Tribunal Supremo. Creo que lo que conviene es volver al origen de toda esta historia. Un ciudadano ejemplar cuyo abogado reconoce que ha cometido 2 delitos. Y el fiscal general del Estado es una persona íntegra que, insisto, se dedicó a contar la verdad. Entre críticas de los de Feijóo por controlar todas las esferas del Estado. Quien tiene la responsabilidad de perseguir el delito en España está siendo investigado por la comisión de un delito penal. Esto es muy grave. La presunta connivencia entre la Fiscalía General del Estado y Moncloa es de tal gravedad que lo que llama la atención es que hoy el fiscal general del Estado ya ha comparecido en el Supremo como fiscal general del Estado y no como un ciudadano independiente. Álvaro García Ortiz ha insistido durante la hora y media que ha durado su declaración que él no filtró los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y un delito, el de revelación de secretos, por el que precisamente está imputado. El fiscal general insinúa que fue Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, quien propagó todas las informaciones. Sobre lo que ella declaró en sede judicial, que le preguntó directamente al fiscal si había filtrado las informaciones y su respuesta de que eso ahora no importaba, dice que nunca se produjeron y mucho menos en ese tono, porque asegura que de esa forma no le pueden hablar a un superior. En su testifical, García Ortiz también ha hecho referencia al borrado del teléfono móvil. Dice que ha cambiado por lo menos en hasta 6 ocasiones de dispositivo y el último de ellos, informó a la UCO, lo cambió antes de que se abriera el caso. Y esta misma mañana en el Tribunal Supremo estaba citada a declarar Pilar Rodríguez, es la fiscal provincial de Madrid, y lo que ha hecho ante el juez es negar que filtrase ese intercambio de correos que la defensa de la pareja de Ayuso mantuvo con el fiscal Julián Salto, que le investiga por esa posible comisión de dos
comisión de 2 delitos fiscales y uno de falsedad documental. Rodríguez, como decimos, ha comparecido esta misma mañana ante el juez, ha respondido a las preguntas del propio magistrado, también a la de su defensa. Dice que muchas personas tenían acceso a los correos cruzados entre la defensa del acusado y la propia Fiscalía. Rodríguez insiste en que solamente facilitó la información a Álvaro García Ortiz, ya que estaba obligada por el propio estatuto fiscal. Y como recordarán, Pilar Rodríguez es esa misma persona que en esa noche del 13 de marzo pidió al fiscal que investigaba a González Amador que le enviase los correos intercambiados con el abogado de este para así poder elaborar esa nota de prensa que finalmente terminó publicando el propio Ministerio Público el 14, según la Fiscalía, para desmentir un bulo. Francas. A ver, yo me he perdido si alguien es capaz, o sea, digamos, la teoría que hay detrás de todo eso es que el fiscal general del Estado, después de mover a esta señora que hiciera salir a un señor de un partido de fútbol en el Atlético de Madrid, pues consigue una información y esta persona le llama a otra, que es la que ayer declaró, diciendo saca esto, y la otra dijo yo no me meto en este fregado. Y entonces lo sacó a través de una tercera fiscal, no era esta, la teórica tercera fiscal que sí le hace caso y lo envía. ¿Es esta? Por eso es esta, ¿no? Claro. Que dice que luego está Almudena Lastra. Exacto, Almudena, que es la que dice que ella que la registren. Almudena es un poco como el que era secretario general del PSOE en Madrid. Pero esta fue la que habló con el fiscal Salto. Sí, esta le fuerza al otro a salir del partido y tal. Pero parecía que esa después es la que mandaba, o al menos firmaba. Sí. Firmaba, o al menos el membrete llevaba. Es que llega un momento que entre eso, el hermano, el que toca el piano, el todo, yo ya me... En fin, tendría que hacer un curso, José Ramón. No de economía, sino de eso, de gamberradas. Es que la corrupción en estos momentos es tan amplia, tan grande. Yo la prensa ya no me da para seguirla. Es que claro, es decir, entre lo de Aldama, lo de Coldo, lo de Ábalos, Tito Berni... bueno, este ya no existe. Tito Berni. Bueno, pero ya va a volver a aparecer. Las mascarillas, el fiscal general, la Begoña, que está calladita. Begoña lleva una temporada que no existe tampoco. Y el hermano, los inspectores de Hacienda que no han hecho lo que tenían que hacer con el fraude del IVA, que han ayudado al hermano a declarar. Eso se lo citará alguien algún día, ¿no? Esto es un desmadre. Eso se lo citará alguien algún día. Para poner el foco en el fiscal general del Estado, si me lo permitís, llama mucho la atención la actitud que mantuvo ayer Álvaro García Ortiz de ir al choque contra el propio Tribunal Supremo. De hecho, los fiscales, hay muchas voces, así se lo han contado algunos al mundo, que están diciendo que se ha instalado ya en esa teoría del lawfare de Pedro Sánchez. Pero también es cierto que tiene un sentido para él de cara a un futuro, que es la vía de recurrir al propio Tribunal Constitucional para que vaya en contra del Supremo, porque ya sabemos por quién está dirigido el propio Constitucional. Sí, el de las tocas, acordaos que su historia ya empieza con las tocas, el polvo del camino, ¿no? Entre el polvo de este hombre y el barro de Sánchez creo que es la misma materia prima, con lo cual tiene algo que ver. Yo ahí la única esperanza que tengo yo es que en general estos peones, cuando el jefe pasa mejor vida, igual dejan de ser peones. Entonces yo ahora mismo en vida política, siendo presidente Pedro Sánchez del Tribunal Constitucional del 5 a 7, evidentemente me río y no me fío nada, pero cuando Sánchez deje de presidir, igual el 5 a 7 sufre alguna modificación porque alguien quiera alguna cosa después, no lo sé. Es mi única esperanza. Sí, este asunto es sumamente grave, es muy importante, porque el desprestigio que está llevando el fiscal general del Estado a un cuerpo tan importante de funcionarios como son los fiscales es tremendo y ese daño va a costar repararlo. Eso como primer apunte. Siempre hacen lo mismo el Partido Socialista, que es desprestigiar todas las instituciones, lo estamos viendo con cada uno de los nombramientos y cómo proceden, cómo actúa cada uno de ellos. También quiero poner el foco en el ministro de Justicia, en Bolaños, porque Bolaños, con sus declaraciones, hablando así del fiscal general del Estado, es decir, diciendo que no hay causa judicial, que es toda una pantomima, lo que está realmente diciendo es está presionando al juez, a los magistrados que están actuando. Esto es absolutamente intolerable. Es el peor ministro de Justicia, porque lo que hay que hacer es respetar todas las decisiones judiciales, y más un ministro de Justicia. Se pueden criticar en fundamento, fundándolas en derecho, pero no por cuestiones políticas. Este señor lo que debería hacer es dotar a la Administración de Justicia de todos los medios humanos y materiales para que puedan actuar con celeridad, que es algo que no quieren. Luego están promocionando, impulsando
el cuarto turno y el quinto turno para acceso a la carrera judicial, en vez de los criterios de igualdad, mérito y capacidad que recoge nuestro texto constitucional. Aquí hay un triunvirato muy claro, que es el triunvirato de Sánchez, García Ortiz, fiscal general del Estado, y Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Y tienen tres piezas claves, que es lo que quieren actuar. En primer lugar, ocultar la corrupción, querer seguir estando en el poder. Y tercero, las leyes que se van aprobando y que son flagrantemente inconstitucionales, finalmente se declaren como constitucionales por parte del Tribunal Constitucional. Esto yo lo veo clarísimo. Ese es el triunvirato que dirige Sánchez. Y Bolaños pues, es un mero esbirro. Pero fíjate que ahí hay dos cosas. Una, que querían una cuarta pata, que creo que no les ha salido mal, que es la presidenta de momento del Consejo General del Poder Judicial. No les ha salido bien esa pata, de momento, ya veremos. Pero las primeras actuaciones dan cierta esperanza de normalidad en aquella institución. Y dos, diríamos, en catalán sería el tarannà, en castellano sería el ir haciendo, la manera de actuar de ese chico que has nombrado tú, del ministro Perejil, me parece mucho a Marlaska atacando a la Guardia Civil. Eso no sé por qué, veo que como si fueran de la misma camada. Son semejantes. Sí. Del mismo partido. Malamente semejantes, que diría la cantante. Bueno, ayer fue un miércoles malo para el Partido Socialista porque, como recordarán también aquí en la mesa, el Partido Socialista hace apenas unos días había solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional que volviese a decretar el ingreso en prisión de Víctor de Aldama porque consideraban este grupo socialista que el considerado nexo corruptor de esa trama no estaba en ningún caso ayudando a la justicia. Ayer el magistrado denegó esta petición y veamos ahora. Hagamos un repaso de todas y cada una de las diferentes mentiras que han soltado los diferentes miembros del gobierno de Pedro Sánchez sobre Víctor de Aldama, porque ayer, atención, Reyes Maroto comparecía en el Senado y decía que no se acordaba de Víctor de Aldama. Reyes Maroto no se acuerda de si conoce a Víctor de Aldama personalmente. ¿Usted conoció personalmente a Víctor de Aldama? No lo recuerdo. Es que no lo recuerdo, estamos hablando del año 2020. Tampoco sabe si van a salir a la luz nuevos mensajes que ella podría haber intercambiado con el comisionista. ¿Está segura entonces de que no saldrán más mensajes en el curso de la investigación? No puedo decir ni que saldrán ni que no saldrán. Esta es la línea de defensa que la portavoz del PSOE madrileño ha adoptado este miércoles en el Senado. Hace meses negó conocer a Víctor de Aldama. Bueno, es muy fácil mentir, como hizo este señor, y lamentable que no pusiera encima de la mesa ninguna prueba. Pero días después salieron a la luz unos mensajes que desmintieron al actual portavoz del PSOE madrileño y que demostraron que la propia Maroto colaboraba con Aldama y sus socios. Pero atención, porque Maroto no es la única ministra que ha quedado retratada. Francina Armengol se desvinculó por completo de la compra de material sanitario a la trama. Yo no estoy metida en ningún caso de corrupción. A don Víctor de Aldama. ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama? No. Pero unos mensajes que salieron a la luz probaron que la hoy presidenta del Congreso contactó con Víctor de Aldama durante la pandemia para comprar mascarillas infantiles. Ángel Víctor Torres también negó su vinculación con la trama. Con lo que yo puedo probar que lo que dice el señor Aldama es absolutamente falso. Pero unos WhatsApps que se hicieron públicos entre el expresidente canario y el exasesor de Ábalos mostraron que Aldama utilizó a Koldo para agilizar los cobros de los contratos con la administración canaria. El jefe de gabinete de María Jesús Montero es otro de los involucrados en la trama. Montero siempre ha puesto la mano en el fuego por él, pero según Koldo García, Carlos Moreno se habría reunido en un bar con él y con el propio Víctor de Aldama. Incluso dice el comisionista que Moreno recibió un sobre con 25.000 euros a cambio de aplazar una deuda tributaria. A día de hoy, la mano derecha de Montero sigue negando dichas acusaciones, aunque los WhatsApps demuestran que se realizaron gestiones desde el Ministerio de Hacienda. Víctor de Aldama declaró hoy en esa comisión de investigación en Canarias. Enseguida les contaremos cuáles son los principales titulares que ha dejado en esta sede parlamentaria. Pero ahora nos vamos a Badajoz con el caso del hermano de Pedro Sánchez, del que se hace llamar David Sánchez Azagra.
bueno, David Azagra, que en realidad es David Sánchez, porque hay novedades en ámbito judicial. Marín. Sí, así es. Parece que se le complican las cosas a David Sánchez, al hermano del presidente del Gobierno. Recordemos que está siendo investigado por hasta 5 delitos. Uno contra la administración pública, contra la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El pasado 9 de enero, David Sánchez declaró ante la juez que encontró el empleo de alta dirección en la Diputación de Badajoz a través de Internet y negó cualquier tipo de ilegalidad. Ahora la juez ha dado un paso más y ha solicitado a la presidencia del Gobierno que a la mayor brevedad posible le informe sobre los puestos que ocupa Luis María Carrero para conocer los contratos laborales firmados. Carrero es un asesor de Moncloa que presuntamente también trabajaba para David Sánchez, asistiéndole en distintos proyectos en su programa Ópera Joven. Hace unas semanas, OK Diario ya publicó un correo que ha sido clave en esta investigación. En él, Carrero se dirigía al hermano de Pedro Sánchez como querido hermanito, asegurando que al estar a la espera de saber si continuaba o no en Moncloa, iba a poder trabajar más para él. Por aquel entonces, Luis María Carrero estaba en la unidad de mensajes del Gabinete de Presidencia del Gobierno bajo la dirección de Óscar López, que ahora es ministro para la Transformación Digital. La UCO además también ha ido recopilando correos entre los dos y en uno de ellos David Sánchez le agradece su mano para el proyecto de Ópera Joven. Con todo esto, la juez ve claros indicios de que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez, al hermano del presidente. Alega también que sus funciones no eran tan necesarias al no haber sido sustituido durante su baja por paternidad y asegura que su actividad se centró en ese proyecto, en el de Ópera Joven, incluso antes de octubre del año 2021. Gracias, Marín. Bueno, en este caso, al igual que también vimos con el de Begoña, estamos viendo cómo diferentes altos cargos del Palacio de la Moncloa estarían trabajando para los propios intereses privados, no solo de la mujer de Sánchez, sino también del hermano. Sí, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, ¿quién manda en el país? Pedro Sánchez, pues eso, o sea, hace lo que le da la gana, pero si es que esto es una prevaricación permanente, supuestamente, va a ser que alguien me quiera coger por donde no debe. Entonces, vamos a ver, esto es una tomadura de pelo permanente. 1000 asesores en la Moncloa, ¿qué hacen? Bueno, pues uno se dedica a ayudar a Begoña, el otro se dedica a ayudar a David, y a saber a cuántos más se dedican a ayudar. Pero es que en total, en esta Administración Central del Estado hay 12.000 empleados, es decir, contratados en altos cargos, jefes de gabinete, secretarios de Estado, adjuntos de nada. 12.000 personas, pero bueno, pero ¿dónde estamos? ¿En qué país? Pero es que 12.000 tíos contratados a dedito. Y algunos sin estudios. Muchos. Que eso se ha publicado, ¿eh? Muchos. Algunos sin estudios. Muchos. En la Moncloa hay un 20 y tanto % de los contratados que no tienen estudios superiores. Entonces, claro, es que esto bueno, nos están tomando el pelo, nos están robando. Es decir, por eso los impuestos han subido un 41% desde que llegó este tipo. Me refiero a Pedro. Es decir, es la única verdad que dices que ha dicho Sánchez, ¿no? Sí, porque lo de Sánchez, empecemos a pensar, a ver si será Mazagra Pedro Sánchez y el hermano no miente. O sea, cuidado, sí, ojito. O Carretero, o sea, ahí podemos tener sorpresas. Hermanito. Entonces, de verdad, es que nos están fumigando impuestos, se gastan el dinero en lo que les da la gana. Y eso sí, o sea, hablamos ahora de un empleado público que está en Moncloa y de todos los inspectores de Hacienda que han ayudado a que este tío en estos momentos declare en Portugal. ¿Qué pasa con esos señores? ¿Y qué pasa con los abogados del Estado que defienden al fiscal general del Estado? Oiga, ¿por qué no se defiende él solito? ¿Por qué tenemos que poner al fiscal general del Estado un abogado del Estado? ¿Por qué los abogados del Estado además se brindan a hacer eso que no les corresponde? ¿Por qué los inspectores de Hacienda son capaces de hacer lo que han hecho? Pues nada, pues viva. Vamos a ver, aquí ya lo que tenemos es, con perdón, una palabra muy fea que termina en ferio, es decir, no la digo, no, que termina en ferio, pero todo el mundo es capaz de entenderla, es decir, en la cual hemos llegado a un nivel en que todos esos cuerpos generales del Estado, que eran la élite, que para llegar a ellos había que opositar y que eran tíos de primerísimo nivel, resulta que se han corrompido. Esto es una corrupción generalizada. Pero sigue siendo difícil, es decir, que hay oposiciones muy duras, distintas de precisamente la del hermanísimo. Eso es otra cosa. ¿Te refieres a los
estadísticos facultativos que también tocan en el Producto Interior Bruto del Estado, los jueces, los fiscales, los registradores de la propiedad. O sea, al final son cuerpos de élite, los estados de Cortes, los estados del Consejo de Estado. Otra cosa es que estén desprestigiando precisamente este gobierno todas las instituciones, todos los cuerpos de funcionarios, porque lo que quieren es atarlos y tenerlos directamente a su propio servicio, y eso es precisamente lo que hay que denunciar. A ver, ningún ministro del gobierno va a decir nunca la verdad sobre un asunto de corrupción, porque si no van a ir cayendo uno tras otro directamente. Sobre el tema del hermanísimo y Badajoz, hay que poner el acento en el hermano, en David, sin duda, también en Pedro Sánchez. Oye, y no se nos olvide también el secretario general del Partido Socialista, que es el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, que es Miguel Ángel Gallardo, que acaba de ser otra vez reelegido. Y sinceramente, ese era el hombre de Pedro Sánchez en Badajoz. Porque luego ha habido discusiones de que si la otra persona ha propuesta, no, eso es un paripé, eso es una coartada precisamente para disimular. El hombre de Pedro Sánchez en la provincia de Badajoz es el secretario general del PSOE en Extremadura, que es Miguel Ángel Gallardo, y no hay ninguna duda al respecto, precisamente también por la cacicada que se hizo. Principio de igualdad de la ley de todos los españoles, recogido en el artículo 14 del texto constitucional, absolutamente vulnerado. ¿Se necesitaba esa plaza? No, se adjudicó ad hoc. ¿Por qué? Por un favor personal. Y sinceramente, no solamente hay que poner el acento en David, hay que poner el acento en Pedro, en su hermano, y en Miguel Ángel Gallardo, porque esto es una cacicada en toda regla. A mí lo que me preocupa es, desde el punto de vista de la política, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a intentar que estas cuestiones no se vuelvan a producir. Y yo sinceramente lo que creo es que todos los mecanismos del Estado, del control interno y del control externo, se tienen que mejorar. Hay que dotar, en este caso sí, a la Administración precisamente de los instrumentos jurídicos adecuados para que estas cosas no pasen. Porque claro, por un lado tenemos que al final esta plaza se adjudicó por medio de una entrevista personal, pero alguien se cree que para garantizar el principio de igualdad, también el principio de mérito y capacidad de acceso al empleo público, puede ser una entrevista personal con un tribunal elegido ad hoc directamente por la Diputación Provincial. No te olvides, Ignacio, que la oferta la encontró buscando en Google Trabajo. Claro, entonces esto es de tal locura, eso sí, pero al final yo creo que los políticos lo que tenemos que hacer es, oye, pero ¿cómo conseguimos que esto no se vuelva a producir? Pues yo creo que efectivamente la intervención general del Estado, los sistemas de control interno y externo en cada una de las administraciones se tienen que mejorar. Efectivamente. Y aquellos funcionarios públicos que han incumplido su normativa tienen que irse a la calle. Hay que llevárselos a la calle de una vez. A la calle no, al juzgado. Al juzgado. Ya está bien, ya está bien. La calle está muy bien. Aquí hay una prevaricación de muchos miembros que forman parte de la administración pública que están permitiendo esto. Y por lo tanto hay que decirlo. Y hay que cogerlos y llevárselos toditos, absolutamente, sin que quede ninguno. ¿Para qué? Para que el resto sepan y les quede bien claro que no se puede estar a las órdenes de ningún gobierno. Totalmente. Lo que tienen para eso están las leyes, que cumplirlas. No puede ser que un inspector de Hacienda ayude al hermano. No puede ser que un abogado del Estado ayude al fiscal general. No no puede ser que esto esté pasando. Sobre todo, eso es lo que no puede ser es que se vaya de porque no se puede permitir bajo ningún concepto. Y esto se tiene que... Esto es gente, hay que echarla. O sea, que no, señor, que no lo podemos permitir. No podemos aceptar que aquí haya gente que son empleados públicos que además de pagarlos con nuestros impuestos, además ellos se pueden dedicar a ayudar, es decir, al sistema en general, para favorecer al gobierno que está en el gobierno. Los abogados del Estado no están para hacer lo que está haciendo en estos momentos, defender a Begoña o al fiscal general. Los inspectores de Hacienda no están para ello. Pero hay que distinguir, yo creo que hay que distinguir, o sea, porque cuando un inspector de Hacienda ayuda precisamente al hermano, eso sí que es delictivo, pero un abogado del Estado que tiene que ayudar, es decir, que tiene que defender a un empleado público, precisamente al fiscal general del Estado, porque viene en la ley, ahí no le puedes pedir a la abogada del Estado, a la abogacía del Estado que no se persone, porque precisamente viene en la ley. Si aquí el problema es cuando los políticos, y por supuesto también el resto de los españoles, no actuamos conforme a la ley y al derecho. Pero por ejemplo, cuando un fiscal hace de abogado defensor también debe ser punible. Pero solo quería hacer un comentario. Lo está haciendo Trump eso, va a hacer limpieza de la administración, de todo, pero sin llegar a esto. O sea, simplemente la que está polarizada ideológicamente. Imaginemos lo que habrá que hacer aquí. Y acordaos que una presidenta no lo hizo en Perú y acabó en la cárcel. Y ahora sí nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Antes les cuento que la Comunidad de Madrid ha reconocido las mejores prácticas de 9 empresas de la región en la primera gala de los premios excelentes. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha encabezado la ceremonia de entrega de estos premios, resaltando el compromiso y la capacidad
de superación que definen a las empresas de la región. También ha señalado que en 2024 se concedió el sello Madrid Excelente a 42 nuevas entidades, la mayor cantidad en los 9 años, con un aumento del 62% en comparación con 2023, lo que eleva a 224 el número total de empresas que poseen este distintivo tras más de 2 décadas de trayectoria. Albert ha entregado el reconocimiento principal a Ilunion Hoteles por representar logros sobresalientes y contribuir de manera positiva a la sociedad. Albert ha felicitado a las empresas premiadas y ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la creación de un entorno favorable para el crecimiento empresarial, garantizando la libertad económica y la seguridad jurídica, reduciendo obstáculos innecesarios y promoviendo la excelencia. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando al fin de semana y seguramente muchos de ustedes quieran hacer una escapada de fin de semana, se cojan su coche para irse al destino esperado de toda la semana, y por eso nos acompaña en esta mesa Eduardo Morán para concienciar sobre la importancia de una buena visión a la hora de conducir. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, yo creo que empezamos ya la temporada, luego viene Semana Santa y empezamos a coger el coche, sobre todo ahora la parte climática es importante, pero la gran mayoría de los accidentes que suceden, aparte de otros condicionantes que puede ser, la visión está siempre presente en la mayoría de los casos. Y muchas veces, pues eso, dos de cada 3 personas que tienen un problema de visión, hay veces que dicen, pues no me reviso y sigo conduciendo y sé incluso que pues por la noche veo peor y cojo el coche. Entonces hay que concienciarse. Entonces yo creo que es un mes muy bueno, empezamos febrero, a hacer la ITV, pero de los ojos también, a nivel de conducción, es importantísimo. Porque ya no solo es, yo soy miope, que es las personas que ven mal de lejos y entonces enseguida se dan cuenta cuando su graduación le ha cambiado, sino pequeñas graduaciones que con esfuerzo las logramos compensar, pero lo que nos dan es fatiga. Y claro, cuando la conducción y la fatiga es muy peligroso. Bueno, hay mucha gente que dice cojo el coche y hasta llegar no paro, y no solo hay que estirar un poquito las piernas y desconectar, sino también que descanse la vista, ¿no? Claro, una de los síntomas, sobre todo pequeños hipermétropes y pequeñas graduaciones que, como digo, o de astigmatismo, que con esfuerzo las compensamos, o sea, no perdemos calidad de visión, pero sí que tenemos fatiga ocular. Y esa fatiga lo que nos puede dar es somnolencia, nos puede dar reaccionar y el tiempo de reacción lo retardamos. Entonces, ante cualquier eventualidad, o lo clásico es esa salida del coche de la cuneta porque nos hemos dado como una cabezada en ese sentido, ¿no? Entonces es muy peligroso que no llevemos bien graduada. Y ya no solo graduación, sino con los cristales adecuados para el tiempo en el que vamos a conducir. Si hace sol, porque tienen que ser cristales de sol, aunque tengamos graduación, y si hay nublado, pues tenemos que llevar cristales polarizados para que no veamos ese agua en la carretera, no tengamos, que en definitiva nos tomemos en serio que cuando conducimos es muy muy importante que la visión esté funcionando bien, no solo para ver nítido, sino para saber reaccionar bien y no fatigarnos. Es decir, que podríamos decir que entre esos remedios que existen para descansar la vista, no solo parar cada ciertos kilómetros, sino también elegir un buen tipo de cristales y revisar siempre la graduación, ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, que cuando decimos que cada 2 horas o 200 kilómetros se debe parar, ya no solo, como bien has dicho, es para estirarnos sino para que visualmente nos relajemos y perdamos la fatiga ocular, que es muy importante. Hay que refrescarse, a tomar algo azucarado para que no tengamos y tal, pero sobre todo que la visión esté bien corregida. Pues Eduardo, antes de despedirnos, de una última pregunta, porque claro, hay quien sale de casa y dice, sí, pero es que tengo este tipo de cristales, está nublado, no sé si son los más adecuados, o incluso ahora que estamos en pleno temporal, una nueva borrasca, en muchos puntos se prevé que haya nieve, no sé cuál es el tipo de cristal más adecuado para cada ocasión. Hay muchos y depende un poco el tipo de conducción que hagamos. Si somos un conductor profesional y conducimos por la noche, pues a lo mejor sí que hay que poner un filtro específico, un tono amarillento que mejora el contraste, pero la receta un poco básica para casi todo el mundo,
cristales con un buen tratamiento antirreflejante y, si es posible, polarizados cuando se va a poner gafa de sol, gafa con un poco de color, que el cristal sea polarizado, para evitar esos reflejos que cuando el sol da en superficies planas, pues polariza la luz y entonces hace como que no veamos bien. Que igual que para deportes náuticos también nos recomendamos estos, para la conducción es muy importante. Pues Eduardo, ahora sí nos despedimos, pero que recuerden nuestros espectadores y también socios del Club de Amigos esta revisión específica para conductores, un 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora sí, vamos llegando al final del programa y toca abrir página económica. Hablemos de los datos del PIB. Al Gobierno le encanta sacar pecho de la marcha de la economía española. Lo que tenemos es una cifra de un crecimiento de un 0,8% en este último trimestre. Por lo tanto, se mantiene el pulso. Ese es el mensaje principal. El pulso del crecimiento de nuestra economía se mantiene y esto nos da una cifra del conjunto del año del 3,2%. para seguir liderando precisamente entre las grandes economías a nivel europeo. Sin embargo, la realidad no es tan triunfalista. El motor económico, si se le puede llamar así, es el crecimiento del gasto público con una subida del 4,9% interanual. El consumo de los hogares sube un 3,7%, las exportaciones un 3% y las inversiones un 2,4%. Este último apartado ha crecido un 1,5% con respecto al trimestre anterior, pero la inversión sigue representando la mitad del crecimiento que el gasto público. Con estos datos, el gobierno dopa la economía, pero esto es una maniobra que tiene fecha de caducidad, ya que ese impulso viene de los impuestos, de los fondos europeos y de la deuda. Así, ese motor es más bien un pozo de gasto que vacía los bolsillos de los españoles. Los tributos han crecido un 17,8% en la tasa interanual. Esta es la fórmula de crecimiento entre comillas de Sánchez. Según Funcas, desde 2019, el gasto público representa el 60% del crecimiento del PIB, un gasto que como tal no genera riqueza. El PIB que demuestra el bienestar tangible de la sociedad es el per cápita. En ese apartado estamos a mitad de la tabla europea, puesto 14 de 27, con casi 32.000 euros de media. Los países con los que nos solemos comparar nos sacan una gran ventaja. Italia, 5.000 euros más, Francia, 9.000 más y Alemania, 20.000 más. El dopaje no es la única gran trampa de la cifra del PIB desde que Sánchez es presidente. El INE ha recalculado el crecimiento de los últimos años hasta en 2 ocasiones, mejorando las cifras sustancialmente. Un 2,7 de estimación al alza en 4 años. Elena Manzanera, colocada por un Sánchez cansado de que los datos del INE le llevaran la contraria, es la artífice de este recálculo. Solo es cuestión de tiempo que Sánchez se quede sin gasolina. Entonces se verá que todo era un espejismo. Un espejismo, Riera. Oye, pero lo primero, felicitar a Miguel. Vamos, ha hecho un perfecto análisis económico de la situación. O sea, inmejorable. O sea, que desde aquí, Miguel, fantástico. Yo lo que hoy he querido hacer es mirar el PIB desde otro punto de vista. Primero, recordarle a Carlos Cuerpo que la economía, el INE coloca en su página de inicio que la economía ha crecido un 3,5, no un 3,2. Pero bueno, si él, que es el ministro de Economía, se equivoca, allá él con sus temas. Lo que he querido hacer es comprobar, es decir, cómo se ha producido el crecimiento económico por los sectores económicos. Y hoy lo que he querido hacerlo desde el punto de vista nominal, no desde el punto de vista del crecimiento real, entre otras cosas porque todavía solo se ha publicado el crecimiento real en lo que se llaman los índices encadenados, pero sin dar valores absolutos. Con lo cual, para no confundir al público y a los espectadores, lo que he hecho ha sido coger el PIB nominal, que ha crecido un 6,3% en todo el año, que si da la casualidad que si le descontamos el 2,8% de la inflación, sale, qué casualidad, el 3,5% de crecimiento. Bien, ahí tenemos en la pantalla que el crecimiento del PIB es un 6,3%, pero si nos fijamos, el sector primario, la agricultura, tenemos una gran noticia que ha crecido un 8,1%, tenemos una noticia muy mala, que es que la industria ha crecido un 2,4%, y si pensamos que la inflación ha crecido un 2,8%, significa que el sector industrial está en decadencia. Tenemos que el sector servicio ha crecido un 7%, y dentro del sector servicio llama muchísimo la atención el que las actividades financieras y de seguros crecen un 10,3% y las actividades inmobiliarias crecen un 11%,
y he colocado otros dos sectores porque viene después la retranca. Si tenemos que el comercio ha crecido un 6,9 y la información y las comunicaciones, que es el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, crece un 4,5. Entonces, hasta aquí, bueno, pues no puedo buscar incongruencias, pues son datos. Ahora bien, cuando empezamos a meter dentro de las mismas tablas que saca el INE los datos de las horas trabajadas, aquí empiezan a aparecer cosas que llaman mucho la atención. Decimos que el PIB ha crecido un 6,3, pero solo las horas trabajadas han crecido un 1,9. Anda, curioso. Para empezar, curioso. Pero si decimos que la agricultura, que ha crecido un 8%, resulta que lo ha hecho decreciendo en horas trabajadas un 2,9, claro, sería bueno decirles a los agricultores que trabajen cada vez menos horas porque su valor agregado va a crecer. Es decir, a este paso, claro, es decir, si crece un 8,1 el valor que genero en la agricultura, crece un 8,1 trabajando 2,9 horas, 2,9% menos en horas, oiga, trabaje usted menos, ¿para qué va a trabajar más? Es decir, que va a crecer más la agricultura. Esto lo que acabo de decir es con sorna, por favor, no se lo crean ustedes. Esta es una de las incongruencias. La industria, que crece un 2,4, decimos que solo crece un 1,9 en horas. Bueno, sí, como está el efecto de la inflación, podríamos ahí de tragárnoslo. Pero creo que es muy importante que veamos, como decía antes, las actividades financieras y de seguros crecían un 10,3. Anda, y crecen un 10,3, bajando un 5,9% las horas trabajadas. Hombre, a lo mejor es que la banca ha metido mucha mecanización, mucha digitalización, mucha más de la que ya tenía, que es el sector más digitalizado de este país, y de pronto ese incremento se produce en la productividad, en el valor agregado, porque bueno, pueden despedir a gente y trabajan menos. Pero claro, tenemos que las actividades inmobiliarias, que sabemos que no es precisamente el sector más digitalizado, más tecnificado y más que utilice más la tecnología, que crece, vemos que crece un 11% su valor con una caída de las horas trabajadas. Como mínimo, sorpresa, también es cierto que lo mismo han montado data centers con DeepSeek y de pronto están utilizando la inteligencia artificial china y eso les ha provocado una subida del valor agregado de forma tremenda. Pero llama también muchísimo la atención, y esto es muy importante, y es que la información y comunicaciones, que es el sector tecnológico, que aquí sí que tienen data centers, como por ejemplo Telefónica o algunos otros de los operadores de telefonía, los grandes fabricantes, los IBM, los HP, que utilizan la nube y sus propios sistemas de computación, resulta que solo hemos generado un 4,5% de valor agregado y resulta que ha crecido las horas trabajadas un 11,2%. ¿Qué ha pasado? Que les hemos quitado todos los sistemas de computación, les hemos puesto calculadoras de las antiguas y les hemos obligado a que hagan con manguitos los cálculos. Llama mucho la atención, y lo mismo se llama la atención con el tema del comercio, que crece un 6,9 y solo crecen las horas trabajadas en el comercio, en el cual lo que hay es fundamentalmente dependientes, porque el comercio es comercio, transportes y hostelería. Que yo sepa, la hostelería tiene una alta dedicación en horas trabajadas, los comercios, si no hay gente que te atienda, no puedes vender, y el transporte, que yo sepa, todavía Tesla no ha fabricado camiones que puedan conducir de forma desatendida. Entonces, lo que he querido hacer es algo que ha comentado muy claramente Miguel al final de lo que estaba hablando. En el año de 2022, a Rodríguez Po, que era el presidente del Instituto Nacional de Estadística, fue despedido fulminantemente el 1 de agosto
del 2022 por Nadia Calviño por no atender las demandas de Nadia Calviño, que eran: oye, no me gustan nada los datos que estás publicando con respecto a dos temas, el PIB y el IPC. Y esto, si alguien tiene interés, se puede mirar diario.es, es decir, que hace un artículo, diario.es, izquierda roja de mucho cuidado, en el cual comenta por qué es cesado Rodríguez Pons, porque claro, es decir, a la señora Calviño no le gustaba nada y no le hacía ni ni caso, es decir, con sus demandas. Claro, llega la presidenta actual, Elena Manzanera, nos ha subido el PIB en esas revisiones que ha dicho Miguel en un total de 35.634 millones y claro, ahora cuando ya vas a mirar algo que publican hay que mirarlo con lupa para que así nos quedemos tranquilos y satisfechos de saber que, bueno, pues aquella institución que también tenía empleados modélicos, líderes como los estadísticos facultativos, de los cuales han salido muchísimos catedráticos de econometría y de estadística a nivel nacional, es decir, en estos momentos pues parece ser que también hay gente que es capaz de venderse, es decir, al oro de Moncloa y a las órdenes de Elena Manzanera, que ha cambiado todo su equipo directivo para poner ya definitivamente a aquellos que le hagan caso a ella solo. Es decir, lo que pasa es que luego hay datos que en algún momento explicaré aquí, sí, que debe haber todavía muchos estadísticos facultativos que se la meten dobladita por debajo y publican en algunas tablas temas que son tremendamente interesantes, pero que ya para el día de hoy no me daba tiempo a cubrir. Pero llama mucho la atención, es decir, que se produzca un crecimiento en los sectores estratégicos con caídas de las horas trabajadas. Así que, bueno, yo lo dejo aquí para que cada uno tome buena nota de lo que quiera. A mí me sorprende muchísimo estos datos. Y no es para menos. Nos queda muy poquito tiempo, así que si os parece vamos con otra cuestión en Página Económica. Ayer conocíamos esa subida del salario mínimo y precisamente vamos a tratar una cosa que avisaba Francas hace apenas unos días y con la que estaba de acuerdo con la propia Yolanda Díaz. El Ministerio de Trabajo, junto a Comisiones Obreras y UGT, han llegado a un acuerdo. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional, lo haremos con 50 euros al mes, en 14 pagas, un total de 700 euros más al año. El salario mínimo interprofesional aumenta en 50 euros al mes. De los 1.134 euros actuales va a pasar a los 1.184 euros en 14 pagas. Se convertirán en 16.576 euros brutos al año, 700 euros más al año y un aumento del 4,4% que va a tener efecto retroactivo desde enero. Los sindicatos han valorado el acuerdo. Demuestra el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de todos estos años atrás en ir incrementando de una manera exponencial el salario mínimo interprofesional y que este año ha supuesto también un empuje decisivo. Creo que es un aumento que nos permite no solo mantener el poder adquisitivo del salario mínimo, sino caminar en esa senda para llegar al 60% del salario medio de nuestro país. Una de las cuestiones que Yolanda Díaz ha planteado es que la subida quede exenta del IRPF. Actualmente están libres de tributación por IRPF los primeros 15.875 euros, el salario mínimo de 2024, pero ahora con el nuevo acuerdo pasa a ser 16.576. Si Hacienda no eleva el mínimo exento, la Administración se quedaría con más del 40% de la subida. Aquellos que lo cobren tendrían que pagar en IRPF una media de 300 euros, cuando la subida es de 700. La incógnita la debe despejar la cartera de María Jesús Montero, ya que la decisión fiscal emana en su ministerio. Francas. Sí, bueno, lo que dijimos aquí, pero es que Yolanda no ha salido y dijo que quería que eso fuera integral. Entonces, integral sería eso, sería conseguir que ya que es tan objetivo y tan importante y tan tal, que el poder adquisitivo de la gente que cobra el salario mínimo no se vea menguado, que no se vea al menos sisado por el propio gobierno, por el Ministerio de Hacienda, que aprovechando la subida cacaja, porque ya tiene delito que los parados paguen IRPF con la birria de pago de cobro de paro que hacen, que además tengamos esto así, ¿no? Y los pensionistas. Y los pensionistas, sí. Ignacio.
Vamos a ver, nosotros desde Vox estamos a favor de la subida del salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que esto, ¿en quién se va a cargar? Pues en los empresarios, al final en las pymes, que ya están asfixiados a impuestos y, por tanto, otra vez más. Esto a quien beneficia, sobre todo, sí, a algunas personas, pero por otro lado, también al Estado. Es decir, van a recaudar muchísimo más precisamente por el incremento del salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que el Gobierno lo que no quiere hablar es de otra cuestión, que es cuánto se ha incrementado el coste de la vida desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa en el 2018. Pues una barbaridad. Los productos, un 20%. Los productos básicos, entre el 30 y el 40%. Los impuestos se han subido en 90 ocasiones desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa. El precio de la vivienda nunca ha estado tan alto, por las nubes, sobre todo el alquiler. Hay que derogar la ley de vivienda. De eso no quieren hablar. De media en España, el 43% del salario se destina al alquiler de la vivienda habitual. En Madrid, más del 60%. De esto no quieren hablar. Entonces, claro, tú subes el salario mínimo interprofesional, pero es que la economía familiar, la economía doméstica, de lo que hay que hablar realmente, está en el desastre absoluto. Y de eso no quieren en ningún caso hablar. A mí, como habla la ministra de Trabajo, me daría vergüenza. Pero vamos a ver, ¿por qué quieres mentir? Que el coste de la vida está por las nubes. Además, que no se nos olvide, tenemos 13 millones de personas en riesgo de pobreza. En el último año se ha incrementado en 400.000 personas. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro. Doblamos a la media europea. Pero ¿por qué no habla de eso? En vez de decir arrogantemente, oye, qué bien estamos haciendo las cosas, oye, pues lo siento, pero es que las cosas no van bien, porque España está con unas tasas de desempleo tremendas y de eso es lo que hay que hablar. Y luego vemos a esos sindicatos lacayos ultra subvencionados, también con un descaro. Y dices, vamos a ver, pero si tenemos esas tasas de desempleo, ¿por qué no intentas que los poderes públicos establezcan las condiciones oportunas precisamente a través de bajadas de impuestos, atrayendo industria? Pues claro, no quieren hablar de eso. Hablando de eso, también estos sindicatos ultrasubvencionados tienen un patrimonio que es de todos los españoles, que se ha cedido por el Partido Socialista y por el Partido Popular. La sede de la UGT en Avenida América es de todos los españoles, pero fue cedida hace años a la Unión General de los Trabajadores, es decir, al sindicato del Partido Socialista. Tiene exactamente 28.522 metros cuadrados. Con eso se podrían hacer 316 viviendas de 90 metros cuadrados. Y de eso tampoco quieren hablar. Porque antes hablábamos del palacete cedido al Partido Nacionalista Vasco, pero también quería dejar este apunte ahí, porque hay decenas y decenas de inmuebles a lo largo de toda la geografía española que están cedidos, el uso de un disfrute, a estos sindicatos que ya están de por sí ultra subvencionados año tras año. 10 segundos. Solo una cosa, salario mínimo interprofesional, si no se deflacta, se paga. Y, Claro. y se pagan cotizaciones sociales también, no te olvides. Hasta aquí hemos llegado, por hoy no hay necesario. tiempo para más. Lo estaban viendo en sus pantallas esa noticia de última hora, porque las autoridades han recuperado ya ese helicóptero y el avión siniestrados en Washington. Las autoridades confirman que no hay supervivientes, que lo más seguro es que todos los que iban a bordo tanto de ese avión como los 3 militares hayan fallecido en el acto. Ahora, si no hay tiempo para más, nosotros nos despedimos. Mañana programa especial a las 12 en punto con Julio Arizas sobre, se lo adelanto, el cambio climático. No se lo pierdan. Por lo demás, que tengan un feliz día. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Que descansen. Adiós.